Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 471 Meruem quedó suspendido en el aire. Ni siquiera movió un dedo. Simplemente abrió la boca. Una bola de nen de color verde enfermizo y alta densidad era comprimida frenéticamente dentro de su boca. El aire circundante quedó completamente seco. Incluso la luz fue completamente absorbida por esta esfera de energía. No hubo ningún proceso de cobro. Un espeso pilar de luz verde pulverizó directamente todo a su paso. Incluso el espacio se desgarró en grietas de una oscuridad absoluta. Dragón no tenía ninguna intención de retirarse. Si se retiraba, esos 3 mocosos que estaban detrás de él acabarían aquí mismo hoy. Su Rinnegan púrpura se estalló con una luz intimidante. Extendió ambas manos violentamente hacia adelante. Muros invisibles de fuerza repulsiva se apilaban capa tras capa frente a él. Una capa de Aki de armamento de alto grado cubría todo su cuerpo como una armadura negra. Incluso tiñó de rojo oscuro las repulsivas paredes que tenía delante. Shinra Tensei. Excelente. El dragón dejó escapar un rugido furioso. Su voz transmitía una determinación incuestionable. El cañón de energía impactó con fuerza contra la barrera invisible. Todo sonido desapareció del mundo. No hubo explosión. Solo un zumbido de frecuencia extremadamente alta que hacía sangrar los tímpanos. Inmediatamente después, una enorme nube en forma de hongo se elevó desde el centro del bosque de la región autónoma NGL. Una violenta onda expansiva se propagó en todas direcciones con una fuerza capaz de aplastar cualquier cosa. Árboles imponentes en una radio de 10 millas fueron arrancados de raíz. Se retirarán varias capas de la capa superficial del suelo. Kuma extendió los brazos inmediatamente. En el centro, unas enormes burbujas rosas con forma de almohadillas protegían firmemente a Luffy, Ace, Sabo e Ivankov. Las burbujas se deformaron violentamente bajo el impacto de la onda expansiva. Las botas de Kuma abrieron 2 profundos surcos en el suelo. Levante una mano para subirse las gafas de sol redondas y deslizantes. Este poder ya había superado lo que él podía bloquear fácilmente. Las altas temperaturas resecaron por completo el aire circundante. Incluso se volvió extremadamente difícil respirar para Ivankov. Su rostro, de gran tamaño, se puso rojo brillante para contener la respiración. Este poder era simplemente irrazonable. Ace sintió como si sus órganos internos se estuvieran revolviendo. El elemento piro del que estaba tan orgulloso resultaba patéticamente insignificante frente a semejante poder destructivo puro. Esto sí que era un verdadero monstruo. Incluso la mano de Sabo, que sostenía la hoja rota, temblaba. Luffy, sin embargo, miraba con los ojos muy abiertos la escena apocalíptica que se desarrollaba en el exterior. Ni siquiera pudo proferir un solo grito de asombro. Antes de que el polvo en el centro del campo de batalla se hubiera asentado. Una sombra oscura rasgó las corrientes de aire y se elevó hacia el cielo. El brazo derecho de dragón estaba envuelto en río de color rojo oscuro, tan horrible que goteaba. El Haki del conquistador se transformó en un rayo rojo oscuro que revoloteaba frenéticamente sobre su brazo. El chakra dentro de su cuerpo surgió con fuerza y rugió a través de sus meridianos. Aprovechando el enorme empuje de la explosión anterior, tomó la iniciativa de acercarse a Meruem, que estaba suspendido en el aire. Este era el instinto de combate de una potencia de primer nivel del mundo pirata. La defensa jamás podría vencer a un monstruo. Solo el combate cuerpo a cuerpo podía herir verdaderamente al oponente. Puño garra de dragón. Técnica secreta. Triturador de estrellas. Los 5 dedos del dragón se curvaron formando afiladas garras. Sus dedos emitían un silbido agudo que rasgaba el espacio. Arañó directamente el rostro inexpresivo del rey hormiga. Si este ataque impactara, incluso una montaña hecha de acero templado quedaría reducida a polvo. Meruem ni siquiera tenía intención de esquivar. Él solo dejó escapar un resoplido frío y desdeñoso por la nariz. Su puño derecho se apretó repentinamente. El nen de color púrpura oscuro se envolvía alrededor de su puño como asfalto hirviendo. Golpeó con el puño directamente contra las garras del dragón. De frente. El puño y la garra del dragón chocaron violentamente en el aire. El rayo rojo oscuro del conquistador y el nen púrpura se desgarraban frenéticamente el uno al otro. 2 energías de alta dimensión completamente diferentes se negaron a ceder terreno. Un inmenso abismo negro se abrió en el aire. Esa fue la señal de que el espacio se había hecho añicos por completo. El dragón dejó escapar un gemido ahogado. La membrana que unía su pulgar e índice derechos se abrió.
La sangre brotó a borbotones de su muñeca. Pero la mirada combativa en sus ojos se volvió aún más feroz. Meruem tampoco se sintió nada cómodo. Sus nudillos, supuestamente indestructibles, emitieron un crujido forzado. El hueso se había fracturado. Esto provocó que el recién evolucionado rey hormiga sintiera una pizca de sorpresa. Él creía que ya era invencible. No esperaba que ese humano fuera capaz de herirlo. Este pequeño dolor no le hizo retroceder. En cambio, desató por completo la ferocidad de la hormiga quimera que llevaba dentro. Los dos se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo a una altitud de miles de metros, demasiado rápido para que pudiera ser captado una simple vista. Cada colisión iba acompañada de un rugido atronador. Las nubes quedaron hechas jirones a manos de ellos. Todo el cielo de la región autónoma NGL se convirtió en una sinfonía de negro púrpura y rojo oscuro. Dragón llegó la intuición del Rinnegan al límite. La velocidad de Meruem era absurdamente rápida. Pero el Rinnegan siempre podía captar el flujo de ese rastro de Nen con antelación. La figura del dragón se retorcía de forma inquietante en el aire. Una y otra vez, logró esquivar los ataques mortales del rey hormiga dirigidos a su corazón. Al mismo tiempo, golpeaba sin piedad a su oponente con sus puños envueltos en río. La destrucción interna del haki de armamento de alto grado impactó en el cuerpo de Meruem a través de sus puños. Cualquier hormiga quimera común y corriente. El jefe de escuadrón habría explotado en un montón de carne destrozada hace mucho tiempo. Pero Meruem solo escupió un bocado de sangre verde y repugnante. Confiando en el poder de recuperación anormal obtenido al devorar a la Guardia Real, él soportó obstinadamente la destrucción interna del río. Los órganos internos dañados fueron restaurados a su estado original en un abrir y cerrar de ojos gracias al aporte de Nen. Incluso llegué a disfrutar de esta matanza de carne contra carne. Ivankov, que observaba desde abajo, saltaba de nervios. Sencillamente, no era una batalla en la que los humanos pudieran intervenir. La habilidad fruta hormona de la que estaba tan orgulloso no era nada frente a colisiones de este nivel. Ace sujetó con fuerza el tubo de acero que tenía en la mano. Solo ahora comprendía que Wittenite, ese especulador, prácticamente estaba haciendo una obra de caridad al cobrar solo 1.000.000 de berries por la entrada. Este tipo de presión al enfrentarse a la cima del mundo. Era algo que uno jamás podría experimentar en toda una vida luchando contra piratas en el East Blue. Sabo respiró hondo. Se esforzó por ver los movimientos en lo alto del cielo, pero a excepción de las luces intermitentes constantes y los estruendos sónicos ensordecedores, no podía ver nada. Luffy, sin embargo, observaba con gran interés. Incluso pensó que Dragón se veía bastante genial mientras peleaba. En una taberna lejana en Fosa Village y East Blue, Wittenite se apoyó en la barra, observando la pantalla de luz virtual. Tomó casualmente un puñado de semillas de melón, abriéndolas con gran eliminación. La actuación de Dragón superó con creces sus expectativas. Rinnegan combinado con Haki de 3 colores de primer nivel. Esta configuración era prácticamente hacer trampa en el mundo de cazadores. Sin embargo, la mutación de Meruem también fue muy interesante. Integrando la fuerza física de Youpi y el control celular de Puff, esta hormiga ahora es un monstruo invencible. Sus estadísticas probablemente estén rozando el umbral de una instancia de alto nivel. Noche Blanca tenía curiosidad por saber quién aguantaría hasta el final de esta guerra de desgaste. La batalla en lo alto del cielo había alcanzado su punto álgido. La respiración del dragón comenzó a hacerse más pesada. Cada puñetazo debía estar imbuido de haki de armamento de alto grado. La tensión que esto suponía para su resistencia era aterradora. Miró al monstruo que tenía enfrente, que ni siquiera estaba sin aliento. Un ligero rastro de fastidio surgió en su corazón. ¿Podría ser que la resistencia de este tipo sea infinita? El consumo necesario para mantener el Shinra Tensei y el Ryo de alto grado era extremadamente alto. Si no fuera por la enorme vitalidad que proporciona el Rinnegan, Meruem lo habría agotado por completo hace mucho tiempo. Sin embargo, la ofensiva de Meruem se volvió cada vez más violenta. Cada aleteo de las alas en su espalda podía desatar una tormenta de Nen. Se había adaptado por completo al ritmo de combate de Dragon. La predicción del Rinnegan estaba dejando de ser suficiente para seguir el ritmo de su aumento de velocidad. La cola de Meruem se agitaba aleatoriamente en el aire. Cada látigo podía convertir el aire en una nube física de estampido sónico. Disfrutaba de esa sensación de vencer a una potencia. Este era el entretenimiento que merecía como rey. El dragón apretó los dientes. Movilizó todos los chakras restantes en su cuerpo.
Su intención era decidir el resultado con una sola jugada. Banso Tenin. La mano izquierda del dragón estalló con una fuerza gravitatoria extremadamente poderosa. Se fija directamente al cuerpo de Meruem. El avance del rey hormiga se detuvo repentinamente. Su cuerpo fue atraído incontrolablemente hacia dragón. La mano derecha del dragón se transformó una vez más en una garra de dragón de un negro intenso. Esta vez apuntó al corazón de Meruem. Un destello de astucia apareció en los ojos de Meruem. No solo no se liberó del tirón, en cambio, utilizó la fuerza para acelerar su carga. Las garras del dragón se lanzaron hacia adelante con una fuerza capaz de aplastar cualquier cosa. Justo en el momento antes de golpear el corazón del oponente, Meruem giró repentinamente su cuerpo hacia un lado. De hecho, tomó la iniciativa de abandonar toda defensa. Permitiendo que la afilada garra de dragón, envuelta en Ryu, le atravesara directamente el hombro izquierdo. Con un chapoteo sordo, sangre verde salpicó el rostro de dragón. El corazón del dragón dio un vuelco de repente. Este monstruo estaba mostrando intencionadamente una debilidad. El intenso dolor que le produjo la perforación en el hombro izquierdo ni siquiera hizo que Meruem frunciera el ceño. Utilizó la fuerza de atracción para cerrar completamente el cuerpo de dragón. Sus rostros estaban casi tocándose. Una sonrisa cruel apareció en el rostro inexpresivo de Meruem. La larga cola que llevaba detrás era como una serpiente venenosa al acecho. Se volcó repentinamente con un sonido seco de aire que se rompía. Dragón no tuvo tiempo de sacar la mano derecha para defenderse. Aquella cola, dura como el hierro, ya se había enroscado firmemente alrededor de su cuello. La cola de Meruem era como un espantoso látigo de acero. Le estranguló fuertemente la garganta de dragón. Las duras escalas verdes atravesaron fácilmente la defensa de Aki de armamento en el cuerpo de dragón. La sangre le corría por el cuello y le llegaba hasta el cuello de la camisa. La respiración del dragón fue cortada a la fuerza. Sus vértebras cervicales emitieron un crujido de sobrecarga. Una mueca cruel se dibujó en la comisura de la boca de Meruem. No tenía ninguna prisa por romperle el cuello a ese poderoso humano. Quería que este ser humano, que se atrevió a desafiar la autoridad real, sintiera la verdadera desesperación. Las alas de su espalda vibraron repentinamente. Un zumbido ensordecedor resonó en el aire. Una enorme cantidad de escalas púrpuras cayó del cielo como una tormenta. Este era el polvo de escalas venenosas que se obtenía tras devorar a Shaya Pouf. Cada grano de polvo de escamas contenía una densidad extremadamente alta de nen. Inhalar incluso una pequeña cantidad provocaría un estado de hipnosis profunda y parálisis. Finalmente, mientras dormían, se derretirían en un charco de agua verde y sanguinolenta. El polvo de escalas cubría una vasta área. Envolvió directamente todas las ruinas que se encontraban debajo. Incluso la hierba seca del suelo desprendía un humo blanco y penetrante al tocar el polvo. Y eso no fue todo. La mano izquierda libre de Meruem comenzó a hincharse violentamente. Las fibras musculares se desgarraron y reorganizaron frenéticamente. Su piel verde estaba desgarrada. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un brazo gigante deforme cubierto de globos oculares de color rojo oscuro. Esta era la habilidad característica de Mentutu Youpi. Esos globos oculares giraban salvajemente en el brazo gigante, irradiando una tiranía irracional. El nen violento estaba comprimido al extremo dentro del brazo gigante. Una luz blanca cegadora se concentró en el centro de la palma de su mano. El espacio circundante quedó comprimido y distorsionado por esta oleada de energía. Meruem no tenía intención de continuar el duelo con Dragón. Su objetivo era el grupo de hormigas que aún respiraban abajo. Utilizaría los medios más violentos posibles. Eliminar de un solo golpe a esas alimañas que se atrevieron a entrar en el territorio del rey. Y borrarlos del mapa junto con todo el bosque. La visión de dragón comenzó a nublarse debido a la falta de oxígeno. Pero aún así podía ver con claridad los movimientos de Meruem. Escapar. El dragón lanzó un rugido desde lo más profundo de su garganta. Su voz era ronca, como dos trozos de papel de lija frotándose entre sí. Desprendía un fuerte olor a sangre. Conocía perfectamente las capacidades de esos chicos de abajo. Este nivel de pólvora venenosa y explosión y mucho menos tres mocosos que acababan de dominar lo básico, incluso un Marineford del vicealmirante que estaba aquí no dejaría ni un cadáver. El Rinnegan púrpura se estalló con una luz de intensidad sin precedentes. Una tras otra, oleadas de ondas se contrajeron violentamente dentro de sus ojos. Su agudeza visual fue llamada al límite. Como no podía liberarse a esa maldita cola, él tomaría a ese monstruo y se irían de aquí juntos.
Banso Kenin. Dragón no aplicó la fuerza gravitatoria a Meruem. Eso solo haría que la otra envoltura quedara más apretada. Fijó su mirada directamente en una montaña árida situada de varios kilómetros de distancia. Cambió a la fuerza la dirección de la gravedad. Llevándose consigo a Meruem, que seguía estrangulándolo, se precipitó hacia la montaña lejana como un meteorito descarrilado. La fuerza violenta de tracción provocó que el movimiento de Meruem se desviara ligeramente. Pero aquel rayo de energía, comprimido al extremo, salió igualmente de su mano. Mezclado con el polvo venenoso púrpura que llena el cielo, se estrelló contra el suelo con un aura de destrucción total. Sobre las ruinas de abajo, Kuma levantó la cabeza. El polvo mortalmente venenoso que caía del cielo se reflejaba en los cristales de sus pequeñas gafas de sol redondas. Junto con esa luz explosiva capaz de perforar la corteza terrestre. El fuerte viento hacía que su ropa crujiera ruidosamente. Ivankov saltaba de ansiedad, y su gran rostro se puso rojo brillante. Toma. Haz algo. Si eso nos golpea, no quedarán ni unas migajas. Ivankov activó frenéticamente las hormonas de su cuerpo. Pero ante semejante nivel de energía, su capacidad parecía insignificante e impotente. Luffy, Ace y Sabo ya ni siquiera podían mantenerse en pie. Esa presión Nen de alta dimensión hacían que cada respiración se sintiera como si estuvieran tragando cuchillos clavados en los pulmones. Los tres jóvenes que no temían a nada en el East Blue finalmente experimentaron lo que era un verdadero desastre natural. Kuma no habló. Su rostro sereno seguía sin mostrar ninguna fluctuación emocional. Con su amplia palma arrancó el último guante. Esas almohadillas rosadas de las patas estaban completamente expuestas al aire. Luego, colocó esa pesada Biblia bajo su brazo. Apretó las palmas de las manos con fuerza frente a su pecho. Una luz dorada comenzó a acumularse en el espacio entre sus palmas. Esta luz no era cegadora, pero poseía un conjunto de normas que no toleraban ninguna profanación. Esta fue una técnica divina de una caja misteriosa producida por Wittenite Tavern. Un ataque dimensional que trascendió los sistemas de piratas y cazadores. Ursus Shock. La voz grave y profunda de Kuma resonó en medio de los rugidos. Lo rechazo. En el momento en que habló, una barrera dorada semielíptica que bloqueaba el cielo se alzaba desde el suelo, protegiendo firmemente a Luffy y a los demás, junto con Ivankov, en el interior. El polvo venenoso de color púrpura fue lo primero que entró en contacto con el borde de la barrera. Estas escalas altamente tóxicas, capaces incluso de corroer el acero, se estancó instantáneamente al tocar la luz dorada. No se produjo ninguna reacción química. Tampoco fueron rechazados. En cambio, se transformaron directamente en los gases más primitivos e inofensivos. Desapareció sin dejar rastro. Este era precisamente el terror de una técnica divina conceptual del mundo Shinigami. No importa cuán violenta sea tu toxicidad, siempre y cuando estuviera dentro del alcance de esta barrera, todos los daños serán rechazados y restaurados a su estado original. Inmediatamente después, ese horrible y explosivo rayo de luz se estrelló con fuerza contra la barrera dorada. Este fue un ataque destructivo que fusionó toda la energía celular de Youpi. En el punto donde el rayo de luz impactó contra la barrera, estalló una luz cegadora. Violentos temblores se propagan frenéticamente por la corteza terrestre. El terreno fuera de la barrera comenzó a derrumbarse y hundirse a gran escala. El suelo y la roca se vaporizaron. Las altas temperaturas hicieron que el agua subterránea se evaporara, convirtiéndose en una niebla blanca que llenaba el cielo. Todo el bosque de la región autónoma NGL lanzó un lamento desesperado con esta explosión. Pero dentro de la barrera, era tan tranquilo que ni siquiera corría una brisa. Los ojos de Luffy se abrieron de par en par. Observó cómo el mundo exterior se derrumbaba y perecía, luego miró esa pantalla de luz dorada, aparentemente delgada como el ala de una cigarra, que estaba sobre su cabeza. Su corazón latía violentamente en su cavidad torácica. Esa energía explosiva, suficiente para borrarlos 10.000 veces, al alcanzar esta capa de luz dorada, fue como una gota de agua golpeando una esponja, disipándose silenciosamente. Su existencia fue borrada por la fuerza. Ace se quedó con la boca abierta, sin siquiera percatarse de que el tubo de acero que tenía en la mano caía al suelo. El elemento piro del que estaba tan orgulloso era una broma comparada con semejante poder. Sabo tragó saliva con dificultad. Sintió que se le secaba la boca y la garganta. Hoy se les abrieron los ojos de verdad. Esta era la energía que se vendía en la taberna Noche Blanca. Fue completamente ilógico, capaz de pisotear incluso las leyes de la física a su antojo.
Pueblo de Foosa, East Blue. Dentro de la taberna Maquinos. White Knight estaba apoyada en la barra, sosteniendo un vaso de jugo recién hecho. La pantalla de luz virtual suspendida en el aire transmitía la batalla en el mundo de los cazadores en tiempo real. Al ver a Kuma usar Ursus Shock para bloquear el movimiento definitivo de nivel máximo del Rey Hormiga, White Knight chasqueó los dedos con satisfacción. Ese dinero estuvo bien invertido, ¿verdad? Sonrió y murmuró para sí mismo. Una habilidad conceptual del mundo Shinigami, contra estos usuarios de NEM que solo saben pelear y lanzar ráfagas de energía, es simplemente un ataque dimensional. No importa cuán alta sea tu densidad de NEM o cuán grande sea tu poder explosivo, ante el concepto de rechazo, todo debe volver obedientemente a cero. Si ni siquiera era capaz de bloquear un ataque básico de una hormiga mutante, su reputación como tierno quedaría arruinada. Noche Blanca tomó un sorbo de jugo. Su mirada se dirige hacia la lejana montaña árida. La pelea física entre Dragón y el Rey Hormiga no había hecho más que empezar. La lejana y árida montaña había sido reducida a un cráter gigante por Dragón y Meruem. Los escombros volaron por el aire, y el polvo llenaba los alrededores. La mitad de la cima de la montaña había quedado arrasada. En el momento en que Meruem estabilizó su figura en lo alto del cielo, de repente, giró la cabeza. En sus ojos compuestos e inexpresivos, un rastro de extrema irritación brilló por primera vez. Él lo sintió. Su ataque, que fue suficiente para destruirlo todo, no había logrado aplastar ni una sola hormiga. Ese escudo de luz dorada de abajo emitía un aura que le resultaba extremadamente repugnante. No era Nen, tampoco era Aki, pero algo que trascendió por completo su comprensión. Esta sensación de pérdida de control hizo que él, que acababa de ascender al trono, sintiera una ira tremenda. Las alas en la espalda de Meruem se desplegaron de nuevo. La fuerza sobre su cola aumentó unos pocos grados más. El rostro del dragón se tornó morado y azul. El haki de armamento resistió frenéticamente el corte de las escalas en su cuello. Meruem no prestó atención a la presa que tenía en la mano. Iba a llevarse a ese tipo que podía emitir luz dorada, junto con este problemático dragón, y destrózalos a ambos. El Nen verde brotó de su cuerpo una vez más. Esta vez, no tenía intención de contenerse en absoluto. La atención de Meruem se centró en la barrera dorada creada por Kuma que se encontraba más abajo. Un destello de extrema irritación cruzó por sus ojos compuestos, carentes de emoción. Sentía una profunda desprecio por ese poder conceptual que podía ignorar su devastador golpe. Quería averiguar exactamente qué era esa capa de luz dorada. Como resultado, la fuerza constrictora de su cola disminuyó ligeramente. Para un experto de primer nivel curtido en batalla como Monkey Dragon, esa apertura de medio segundo bastó para decidir la vida o la muerte. Dragón ni siquiera intentó quitarse la cola cubierta de escamas que le rodeaba el cuello. Sabía perfectamente que la fuerza física por sí sola jamás podría doblar a ese monstruo mutante. Soportó el dolor insoportable de sus vértebras cervicales, que casi se rompían. Sus manos se juntaron bruscamente frente a su pecho. Sus 10 dedos se movían con tal rapidez que dejaban imágenes residuales. Formó un sello manual extremadamente complejo y extraño. El chakra y la fuerza vital dentro de su cuerpo fueron absorbidos frenéticamente como una represa que se rompe. Incluso el haki de armamento que recubría su cuerpo comenzó a atenuarse. Las ondas de su Rinnegan púrpura vibraron violentamente. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon. Parecía que iban a estallar en cualquier momento debido a la presión arterial. Una esfera de color negro puro, del tamaño de una nuez, surgió de entre sus manos. Aunque la esfera negra parecía insignificante, irradiaba una sensación absoluta de opresión que podía absorber incluso la luz. El aire circundante colapsó en el instante en que tocó la esfera negra. El dragón abrió su boca llena de sangre. Devastación planetaria. Su rugido ronco resonó a miles de metros de altura en el cielo. La pequeña bola negra salió disparada de sus manos. Se dirige directamente hacia los cielos más altos. Flotaba por encima de las nubes. Parecía un sol negro artificial. Inmediatamente después de eso, una aterradora fuerza gravitatoria que desafiaba todo sentido común se desató. En ese momento, las leyes de la gravedad en toda la región autónoma NGL quedaron completamente subvertidas. Las capas de rocas inferiores, que ya estaban destrozadas, comenzaron a emitir gemidos desgarradores. Toneladas de tierra y troncos de árboles rotos se desprendieron de la superficie. La corteza terrestre se abrió a la fuerza, dando lugar a innumerables cañones gigantescos.
Incluso el agua de los ríos subterráneos que brotan a cientos de metros de profundidad, todos se liberaron de la gravedad terrestre de forma incontrolable. Se elevó hacia el cielo en un espectáculo grandioso. Los restos de las hormigas quimera que habían muerto en las ruinas, armas rotas, e incluso el polvo que impregna el aire, todos salieron volando por los aires al mismo tiempo. Toda la materia está entrelazada. Formaron un tornado turbio que se elevó directamente hacia el cielo. Su objetivo era ese núcleo gravitacional negro. Meruem presentía de inmediato que algo andaba mal. Descubrió que la velocidad de la que tanto se enorgullecía se volvía excepcionalmente lenta ante la gravedad. Era como si innumerables manos gigantes invisibles estuvieran tirando desesperadamente de él desde el espacio circundante. Con decisión, soltó la cola que le oprimía el cuello al dragón. Las alas de su espalda se aleteaban violentamente. Intentó atravesar a la fuerza ese campo gravitatorio para escapar. El nen verde ardía frenéticamente alrededor de su cuerpo. Incluso el aire se había quemado, transformándose en formas distorsionadas. ¿Cómo pudo Dragón dejarlo escapar? Dos vetas de lágrimas carmesí, como lágrimas de sangre, cayeron de las comisuras de los ojos de Dragón. Las gotas resbalaban por sus mejillas, meciéndose con el viento. El poder ocular de su Rinnegan había sido llevado al límite del sobreesfuerzo. Su comenzó visión a nublarse. Bajo el control de Dragón, el campo gravitatorio se contrajo bruscamente. Se centró exclusivamente en Meruem. El rey hormiga, que acababa de volar menos de 100 metros, se detuvo bruscamente. Era como si una mano gigante invisible lo hubiera agarrado por el tobillo. Su cuerpo perfecto, que había fusionado los genes de la Guardia Real, comenzó a volar hacia atrás sin control, hacia ese punto negro en lo alto del cielo. Innumerables rocas enormes convergen desde todas direcciones. Una roca gigantesca que pesaba decenas de toneladas se estrelló contra la espalda de Meruem. Dejó escapar un rugido violento. Lanzó un puñetazo de revés que hizo añicos la roca. Pero fue inútil. Más tierra y piedra avanzaban una tras otra. Suelo mezclado con agua subterránea. Le cubrió las piernas como cemento húmedo. Enormes troncos de árboles y rocas se apilaban sobre él capa tras capa. Meruem abrieron la boca. Una explosión de nen de alta densidad destrozó el muro de piedra que tenía delante. Pero la abertura que acababa de ser destrozada no duró ni medio segundo. Se volvió a llenar con aún más rocas que brotaban del exterior. No importaba la velocidad con la que balanceara sus puños, no podía seguir el ritmo de la velocidad a la que convergería la materia. El nen de color púrpura verdoso se estrellaba a izquierda y derecha entre las grietas de las rocas. Sin embargo, permaneció incapaz de liberarse a ese poder puro y celestial. En apenas unos instantes, una enorme esfera de piedra con un diámetro que superaba los varios cientos de metros se había formado en lo alto del cielo. Flotaba silenciosamente en el cielo. Su superficie seguía atrayendo los escombros de los alrededores. Parecía una tumba aérea preparada para un dios. El dragón jadeaba en busca de aire, dando grandes bocanadas. Sus pulmones ardían con un dolor abrasador. El sobreesfuerzo simultáneo de chakra y ki le impidió incluso mantener el vuelo. Su visión se fue oscureciendo por oleadas. Su alta figura se precipitó directamente hacia abajo desde el aire. Abajo, Kuma seguía manteniendo la barrera de Ursus Shock. Ivankov actuó con rapidez. El maquillaje de su rostro regordete hacía tiempo que había sido arruinado por el sudor. Chasqueó los dedos hacia adelante. 10 látigos hormonales rosados salieron disparados como serpientes asustadas. Se ajustaban perfectamente a la cintura y las extremidades de Dragón. Los látigos describían un enorme arco en el aire. Disiparon el impacto aterrador de la caída desde gran altura. El dragón fue llevado sano y salvo a la barrera dorada. El dragón tropezó al tocar el suelo con los pies. Su rostro estaba tan pálido como una hoja de papel. Pero ni siquiera se molestó en limpiarse la sangre que le brotaba del cuello. Alzó la vista hacia la estrella artificial que ocultaba el sol en lo alto del cielo. Su pecho se agitaba violentamente. Dragón. ¿Qué clase de habilidad monstruosa le compraste al tierno baile? Ivankov gritó con todas sus fuerzas. Incluso su voz temblaba. Observó la enorme esfera de piedra en el cielo. Sintió cómo su visión del mundo se hacía añicos. Todo el campo de batalla quedó sumido en un silencio espeluznante. Incluso el viento dejó de soplar. Los otros frondosos bosques de la región autónoma NGL, ahora solo quedaba un enorme y profundo sumidero. Todo había sido absorbido por el cielo. Luffy levantó la vista. Su sombrero de paja se había perdido hacía mucho tiempo en algún lugar.
Se quedó con la boca abierta. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba babeando. Su mente estaba completamente en blanco. El tubo de acero que Ace sostenía en la mano cayó al suelo con un estruendo. Incluso se olvidó de recogerlo. De repente, sintió que el elemento piro del que estaba tan orgulloso era una broma frente a tal poder. Sabo tragó saliva con dificultad. Su nuez de Adán se movía con dificultad. Los tres jóvenes que se consideraban genios en el East Blue, hoy recibió una lección muy completa. Este poder divino de moldear una estrella con las propias manos, destrozó por completo su comprensión de la palabra combate. Sencillamente, este no era un ámbito al que los humanos pudieran llegar. Este era el poder que se vendía en la taberna Noche Blanca. Esta era la autoridad divina que su padre había adquirido una base de dinero. Kuma se ajustó sus pequeñas gafas de sol redondas. Desactivó silenciosamente el Ursus Shock. La barrera dorada se disolvió en la luz de las estrellas y se desvaneció en el aire. La crisis parecía haber sido resuelta. En la taberna lejana del pueblo de Zoosa, en el East Blue, Wittenite se apoyó en la barra. Tenía en la mano un vaso de zumo recién preparado. Una pantalla virtual suspendida en el aire retransmitía la batalla en el mundo de los cazadores en tiempo real. Al ver a Dragón usar devastación planetaria, Wittenite tomó un sorbo de su jugo. Su mirada se dirigió hacia la enorme esfera de piedra que se alzaba en lo alto del cielo. Justo cuando todos pensaban que todo se había calmado, en lo alto del cielo del mundo de los cazadores, sobre la superficie de esa enorme esfera de piedra, de repente se escuchó un crujido extremadamente sordo. Inmediatamente después de eso, una luz verde cegadora, a lo largo del ecuador de la esfera de piedra, abrió a la fuerza una enorme grieta. La enorme esfera de piedra, situada en lo alto del cielo, emitía un crujido sordo. Una luz verde se filtraba por las grietas a lo largo del ecuador de la esfera. La luz, que al principio era solo una fina línea, pronto se volvió cada vez más cegadora. Acompañado de un crujido ensordecedor, el chasquido se expande rápidamente en todas direcciones como una telaraña. Dragón apretó bruscamente el puño. Ni siquiera se molestó en limpiarse la sangre que le brotaba del cuello. Su Rinnegan púrpura miraba fijamente al cielo. Ante sus ojos, una masa de nen tan inmensa que resultaba asfixiante se expandía frenéticamente dentro de la esfera de piedra. Era como si un volcán en erupción hubiera sido introducido a la fuerza en un recipiente de hierro sellado. Amenazaba con hacer estallar el cielo en 1000 pedazos en cualquier momento. El dragón jadeaba en busca de aire, con los pulmones llenos de olor a sangre. El doble agotamiento de chakra y Aki le dificultaba enormemente incluso mantenerse en pie. Sabía perfectamente cuán poderoso era el poder de sellado de la devastación planetaria. Pero ese monstruo mutado había logrado romper las leyes de la gravedad usando solo pura fuerza física y nen. Auge. Una explosión ensordecedora rasgó por completo el horizonte. El meteorito artificial, de cientos de metros de diámetro, se hizo añicos desde el interior. Miles de enormes fragmentos de roca incandescente cayeron sobre la Tierra como una lluvia de meteoritos. Las ruinas ya devastadas de la región autónoma del norte Golfo Pérsico sufrieron otro golpe catastrófico. Enormes rocas impactaron contra el suelo, levantando olas de tierra de decenas de metros de altura. En medio de un cielo lleno de polvo y escombros. Meruem flotaba en el aire. Todo su cuerpo estaba cubierto de manchas de sangre verde. Las anchas alas membranosas de su espalda también estaban maltrechas y desgarradas por la presión de las rocas, e incluso se le habían roto varios espolones óseos. Pero la intención asesina en sus ojos compuestos era tan densa que casi parecía solidificarse. La presión ejercida por un depredador alfa de este tipo era más de un nivel superior a la de antes. El aire circundante se distorsionó violentamente debido al nen de alta densidad que irradiaba de su cuerpo. Incluso los escombros que caían hacia su cabeza fueron pulverizados directamente por esa aura en el aire. ¿Es esta tu última carta bajo la manga? La voz de Meruem carecía de inflexión alguna. Pero esas palabras fueron como un martillo pesado, que estalló directamente en la mente de todos. No había abierto la boca en absoluto. Se trataba de una resonancia mental producida al comprimir el nen al extremo. Antes incluso de que su voz se hubiera apagado. La figura verde suspendida en el aire simplemente desapareció. Las pupilas del dragón se contrajeron repentinamente. Había llevado la intuición de su Rinnegan hasta su límite absoluto. Sin embargo, solo logró captar una tenue y espantosa imagen residual de color verde. Demasiado rápido. Esta velocidad había superado por completo los límites físicos alcanzables por un cuerpo biológico.
Una ráfaga de viento salvaje se balanceó sobre él. Meruem ya estaba de pie frente a Dragón. Dragón ni siquiera tuvo tiempo de formar sellos con las manos. Solo pude concentrar todo el haki de armamento que le quedaba en su pecho. El río negro y rojo fluía frenéticamente por la superficie de su piel. Meruem levantó la pierna derecha. Una patada frontal sencilla y sin adornos. El crujido seco de los huesos al romperse resonaba con especial fuerza en el silencio sepulcral de las ruinas. La defensa río de alto nivel de Dragón, de la que estaba tan orgulloso, era como una fina hoja de papel ante esta fuerza violenta. Una gran parte de su esternón colapsó. Dragón salió disparado como una bala de cañón pesado que ha explotado, estrellándose directamente contra el suelo. El impacto creó un agujero negro sin fondo en la tierra. La sangre trazó una impactante línea roja en el aire. La tierra y el agua subterránea brotaron al mismo tiempo hacia el cielo. Dragón. Ivankov dejó escapar un grito agudo. Su rostro, de grandes dimensiones, estaba completamente desfigurado por el pánico extremo. Sus dedos se movieron frenéticamente, enviando más de una docena de chorros de hormonas rosadas hacia el agujero. Quería sacar a Dragón. Meruem ni siquiera le dirigió una mirada. Simplemente balanceó su maltrecha cola con indiferencia. Una hoja de neem verde en forma de media luna salió disparada por el suelo. Ivankov no tuvo tiempo de reaccionar. Con un chapoteo sordo. El brazo izquierdo de Ivankov fue seccionado de raíz. La sangre hirviendo salpicó a lo lejos como una fuente. El grueso brazo rodó varias veces por el suelo, el corte tan liso como un espejo. Ivankov se arrodilló en el suelo, agarrándose el muñón, con el rostro contraído por el dolor. Ni siquiera su orgullosa habilidad de fruta hormona pudo detener la hemorragia a tiempo. Kuma no dijo nada. Su enorme figura se interpuso directamente frente a Ivankov. Las almohadillas de su pata derecha apuntaban en dirección a Meruem. Padó. Kuma gruñó en voz baja. El violento aire se comprimió formando una enorme huella de oso, que avanzó con un estruendo sónico penetrante. No se contuvo en este ataque. Incluso las almohadillas de sus patas traseras sangraban por la sobrecarga. Meruem se mantuvo firme sin esquivar. Simplemente levantó la mano izquierda, que estaba cubierta de sangre verde. Sus 5 dedos se cerraron de repente. Esa bala de aire transparente, que tenía la potencia suficiente para arrancar la cima de una montaña, fue aplastada por su propia mano. Violentas corrientes de aire se filtraban entre sus dedos, haciendo que las alas rotas de su espalda aletearan ruidosamente. Kuma se subió las pequeñas gafas de sol redondas que llevaba sobre el puente de la nariz. Antes de que pudiera lanzar su siguiente ataque. La figura de Meruem apareció justo encima de su cabeza. Su pierna derecha, cubierta de púas, permanecía en alto. El aire se rasgó con aquella patada, emitiendo un chillido agudo. Cayó con fuerza sobre el ancho hombro de Kuma. Auge. El cuerpo cibernético de Kuma, que ni siquiera los cañones pudieron perforar, quedó destrozado sobre una rodilla. La dura capa de roca quedó aplastada por su rodilla, formando un gran hoyo. Los huesos de su hombro derecho estaban completamente pulverizados. La mitad de su cuerpo se desplomó junto con él. La Biblia que Kuma sostenía en la mano cayó al barro cuando se desplomó pesadamente, incapaz de levantarse de nuevo. El sonido de cortocircuitos eléctricos crepitaba desde el interior de su cuerpo. Muy lejos, en una taberna en Fosa Village y East Blue. Wittenite se apoyó en la barra, sosteniendo su vaso de jugo. Observó las imágenes en la pantalla de luz virtual suspendida en el aire, con las cejas ligeramente arqueadas. La mutación de esta hormiga es un poco ridícula. Noche Blanca murmuró para sí mismo. Rinnegan del dragón y Ryuaki, choque Ursus de Kuma y fruta Pau Pau. Esta formación, si se colocara en el mundo pirata, sería suficiente para arrasar Marineford. Pero ante la supresión numérica absoluta, las ventajas de la técnica y los sistemas se vieron infinitamente mermadas. Después de que el rey hormiga devorara de 2 miembros de la Guardia Real, su cantidad total de nen había alcanzado un nivel inconcebible. La Noche Blanca no tenía prisa por intervenir. El mecanismo de seguro de vida que él había vendido seguía vigente. Mientras no hubieran exhalado su último aliento, el sistema no los teletransportaría de vuelta a la fuerza. Él esperaba con ansias que esta situación desesperada sacara a relucir el verdadero potencial de ciertas personas. Esto fue una masacre totalmente unilateral e irracional. Nada de movimientos llamativos. Pura y violenta represión. Una patada. Un coletazo. Un golpe hacia abajo. Solo tardó 3 respiraciones.
Los tres combatientes de élite que se encuentran en la cima de la pirámide en el mundo pirata. El líder del ejército revolucionario, miembro de los 7 señores de la guerra del mar y rey Okama. Todos resultaron gravemente heridos y caídos, se desconoce su paradero. Entre las ruinas de la región autónoma NGL, solo quedaba el gemido del viento entre los escombros. Meruem caminó entre la sangre y el barro. Se dio la vuelta. Sus ojos compuestos, sin expresión alguna, se posaron en los 3 adolescentes que no estaban muy lejos. Luffy, Ace y Sabo. Estos 3 adolescentes, que se habían autodenominado genios en el East Blue e incluso se atrevieron a robar a piratas. En ese momento, quedaron completamente inmovilizados por esa presión casi divina. No podía mover ni un solo dedo. El aire circundante era tan denso como el mercurio. Cada respiración les hacía sentir como si les estuvieran cortando los pulmones con cuchillas de afeitar. Meruem los miró. Como si se tratara de 3 corderos esperando a ser sacrificados. De hecho, ni siquiera eran corderos. A lo sumo, eran 3 hormigas un poco más grandes. Lentamente levantó su brazo izquierdo, que estaba cubierto de globos oculares deformados. Una luz blanca cegadora comenzó a acumularse en las puntas de sus dedos. Iba a eliminar el último rastro de basura que afeaba el paisaje de este territorio. Luego desenterraba del suelo al tipo con la habilidad de la barrera dorada y se lo comía. Ace apretó los dientes con tanta fuerza que le sangraron los labios. Intentó desesperadamente activar el elemento piro que llevaba dentro. Pero ese poder ardiente del continente de Teyvat ni siquiera pudo producir una chispa bajo la supresión absoluta del Nen. Sabo se aferró con fuerza al tubo de acero roto, con las manos temblando tanto que los nudillos se le pusieron blancos. El elemento ánimo apenas se había convertido en un torbellino en la palma de su mano cuando fue aplastado por la aterradora presión del aire. Nunca habían sentido la muerte tan cerca. Luffy no habló. Su sombrero de paja había salido volando hacía mucho tiempo, quién sabe a dónde. Su pelo corto y negro estaba hecho un desastre por el vendaval. Miró a Dragón, que había sido estrellado contra el suelo y se desconocía su estado. Miró a Ivankov, cuyo brazo izquierdo había sido amputado, tendido en un charco de sangre y gritando. Miró a Kuma, cuyo hombro estaba destrozado y que ni siquiera podía ponerse de pie. Estos 3 habían terminado así para protegerlos. Especialmente el hombre con el tatuaje de celosía roja en la cara. Aunque Luffy nunca lo había llamado papá. El latido de la conexión sanguínea no podía fingirse. Cuando aquella patada impactó en el pecho de Dragón, Luffy sintió que su propio corazón daba un vuelco. La respiración de Luffy comenzó a hacerse pesada. Sentía como si algo en su pecho estuviera a punto de explotar. En sus ojos, normalmente despreocupados, se extendían frenéticamente vetas de sangre a un ritmo visible. Pronto le llenaron por completo el blanco de los ojos. Un aura sin precedentes, extremadamente brutal. Despertaba frenéticamente dentro del cuerpo del niño. El aire circundante, que había dejado de fluir, comenzó de repente a agitarse sin ningún patrón aparente. La grava del suelo parecía perder gravedad, flotando en el aire una a una. Un aura invisible resonó hacia afuera con Luffy en el centro, extendiéndose en todas direcciones. Incluso la luz blanca que se acumulaba en las yemas de los dedos de Meruem sufrió una distorsión momentánea bajo el impacto de esta aura. Los escombros alrededor de Luffy flotaban en el aire. Los relámpagos negros y rojos de Osoku comenzaron a crepitar en el aire. Meruem detuvo la luz blanca que se acumulaba en las puntas de sus dedos. Miró al mocoso del sombrero de paja que tenía delante. Ese potencial regio, tenue pero extremadamente puro, le produjo una pizca de diversión. Una simple hormiga gigante se atrevió a mostrarle los dientes al rey. Meruem se preparó para bajar su brazo izquierdo. ¿Dónde? Un latido de corazón sumamente inquietante resonó entre las ruinas, sumidas en un silencio sepulcral. El sonido no era fuerte. Sin embargo, era increíblemente penetrante. Ni siquiera el nen de alta densidad de Meruem pudo impedir que el sonido llegara a sus tímpanos. ¿Dónde? ¿Dónde? El ritmo cardíaco se aceleraba cada vez más. Y más fuerte. Sonaba como si estuvieran golpeando un antiguo tambor de guerra. Luffy bajó la cabeza. En su interior se estaban produciendo cambios trascendentales. En las misteriosas profundidades de la conciencia de Luffy. Una masa de voluntad blanca despertaba, refunfuñando y maldiciendo. Esta era la voluntad divina oculta dentro del fruto Goma Goma. El dios del sol Nika. Nika lo estaba pasando muy mal últimamente. Desde que Luffy entró en contacto con ese tierno llamado White Knight.
El cuerpo de este niño se había convertido en una mezcla heterogénea. Un día, metieron dentro de una masa de elemento ánemo de color cian. Al día siguiente, una extraña energía llamada chakra llegó corriendo. Incluso había todo tipo de técnicas de respiración desordenadas y semillas de Aki. Nika sintió que su espacio vital se estaba reduciendo. Era la fruta de mayor categoría del tipo Zoan mítico. Una existencia que había aterrorizado al gobierno mundial durante 800 años. Y sin embargo, miren cómo están las cosas ahora. Cuando el anfitrión se encontró en peligro, su primera reacción era, de hecho, borrar una rueda de viento y fuego. O aprende a usar a Ryo como ese tipo llamado dragón. Las habilidades de la fruta Gomu Gomu estaban siendo utilizadas casi como herramientas de apoyo por Luffy. Nika se estaba poniendo ansiosa. Sentía que si no salía a tomar aire pronto, es posible que este niño se olvide de ello. Además, ese monstruo de piel verde de afuera estaba siendo absolutamente arrogante. Ni siquiera un dios como él mismo pudo soportarlo más. ¿Dónde? 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 El sonido de los tambores de la liberación ahogó por completo el sonido del viento en el campo de batalla. El cabello de Luffy comenzó a volverse blanco a un ritmo visible. Su cabello corto, originalmente negro, parecía como si le hubieran quitado el pigmento. Se convirtió en un color blanco puro, como las nubes. Incluso su ropa perdió sus colores originales. Una capa de niebla blanca brotó de sus poros. Se enroscaba alrededor de su cuello y hombros como una cinta blanca. Luffy levantó lentamente la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre se habían convertido ahora en oro puro. Un destello de libertad absoluta brilló en sus pupilas. Ja 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 ja. Una risa extremadamente exagerada, incluso un tanto cruel, brotó de la boca de Luffy. Se agarró el estómago, riendo tan fuerte que casi se le salían las lágrimas. La desesperación y la tristeza anteriores fueron completamente arrasadas por esta risa. Ace y Sabo quedaron atónitos. Incluso se olvidaron de sentir esa presión aterradora. Simplemente sintieron que el Luffy que tenían delante se había vuelto increíblemente desconocido. La frente de Meruem se frunció formando un nudo apretado. No podía comprender ese cambio emocional. En un segundo, quiso tragárselo entero. Al segundo siguiente, se estaba riendo como un idiota en el campo de batalla. Este comportamiento completamente ilógico provocó cierta irritación en el rey hormiga. Haciendo trampas. Meruem no desperdició más palabras. Extendió su deforme y gigantesco brazo izquierdo hacia adelante. Una esfera blanca de Nen, comprimida al límite, atravesó el aire. Se dirigió directamente a la cara de Luffy. El poder de esta esfera Nen era suficiente para borrar una ciudad del mapa. Luffy, sin embargo, no tenía intención de esquivar. Seguía riendo. Incluso se revolcaba por el suelo de la risa. Justo cuando la esfera de Nen estaba a punto de tocar la punta de su nariz. Luffy extendió rápidamente ambas manos. Como si estuviera amasando masa, agarró el orbe Nen capaz de destruir el mundo. En el instante en que la energía originalmente violenta tocó la palma de la mano de Luffy. Se convirtió directamente en un trozo de plastilina blanda. Luffy se frotó las manos. Enrolló la esfera de Nen formando una tira larga. Luego se echó hacia atrás como si estuviera tensando un arco. Wash. La esfera de Nen, con sus propiedades físicas alteradas, regresó incluso más rápido de lo que había llegado. Se estrelló directamente contra la cara de Meruem. Efecto. Una violenta explosión estalló en el rostro del rey hormiga. Sangre verde y carne picada salpicaban por todas partes. Meruem retrocedió una docena de pasos por la fuerza del rebote. Su defensa absoluta, de la que estaba tan orgulloso, fue en realidad quebrantada por su propio ataque. Esto trastocó por completo las leyes Nen del mundo de los cazadores. Meruem se limpió la sangre verdosa de la comisura de los labios. En esos ojos compuestos apareció por primera vez una emoción llamada desconcierto. Miró la palma de su mano. Luego miró al niño de pelo blanco que, a lo lejos, seguía agarrándose el vientre de la risa. Su capacidad de procesamiento cerebral comenzó a disminuir. ¿Cómo se podría agarrar una esfera Nen con la mano como si fuera un objeto físico? Esto violaba por completa la ley de conservación de la energía. Luffy no le dio tiempo al rey hormiga para reflexionar sobre las leyes de la física. Pateó el suelo con violencia. El suelo parecía convertirse en un trampolín. Lo lanzó por los aires con todo su cuerpo. Luffy extiende los brazos en el aire. Su cuerpo era como un arco completamente tensado. Goma goma, la voz de Luffy se volvió etérea y llena de una fuerza penetrante.
Su puño derecho comenzó a expandirse frenéticamente. En un abrir y cerrar de ojos, creció hasta alcanzar el tamaño de una pequeña montaña. Rayos Aosoku negros y rojos crepitaban alrededor del puño. Junto con esa extraña niebla blanca pura. Pistola Bajlan. El enorme puño blanco se estrelló con una fuerza capaz de destruir el mundo. Meruem levantó la vista. Las alas desgarradas de su espalda se abrieron de golpe. El nen de todo su cuerpo se concentró sin reservas en su puño derecho. Se negó a creerlo. Antes del poder absoluto, cualquier habilidad sofisticada era una quimera. Un puño grande y uno pequeño chocaron violentamente en el aire. No hubo ninguna explosión devastadora. Solo se oye un sonido extremadamente inquietante de goma estirándose. Meruem sintió como si su puñetazo hubiera impactado contra una masa de algodón sin fondo. Todo el nen y el impacto físico fueron absorbidos por completo. Inmediatamente después, una fuerza reaccionaria totalmente absurda se desató a través del puño gigante de Luffy. Los huesos del brazo derecho de Meruem crujieron con un sonido de sobrecarga. Su cuerpo perfecto, que había fusionado los genes de la Guardia Real. Bajo el puñetazo de Luffy, fue golpeado directamente hasta formar una ridícula forma de U. Sus globos oculares casi se salían de sus órbitas. Su lengua sobresalía muchísimo. Su estilo artístico se transformó por completo en el de un villano derrotado en un manga cómico. Estallido. Meruem se estrelló contra el suelo como un meteorito verde. Un cráter sin fondo se abrió en la tierra. Las capas de roca circundantes se enrolaron como olas del océano. Luffy aterrizó en el suelo. No se detuvo. En lugar de eso, corrió hacia el borde del enorme cráter. Hundió las manos en la dura capa de roca. Como voltear una alfombra, levantó una sección entera del terreno de cientos de metros de ancho. Meruem, que acababa de salir arrastrándose del fondo del pozo, no había comprendido lo que estaba sucediendo. Antes de ver cómo el suelo se desplomaba sobre él como si le echaran una manta encima. Esta capacidad de asimilación convierte la materia inorgánica directamente en caucho. Destrozó por completo la lógica de combate de la que el rey hormiga estaba tan orgulloso. En la taberna de Foosa Village en East Blue. White Knight observa las imágenes en la pantalla de luz virtual. El jugo que tenía en la boca casi se le salió disparado. Realmente no pudo evitar soltar una carcajada. Esta fruta Nika es realmente una pieza tsundere. Noche Blanca negó con la cabeza. Con una sola mirada, pudo comprender la esencia del poder que residía en el cuerpo de Luffy. Originalmente, según la cronología normal del mundo pirata, si Luffy quisiera despertar el formulario GR5 Nika, tendría que soportar al menos unas cuantas palizas más de Kaido, y tal vez incluso experimentar la sensación de estar al borde de la muerte verdadera. Resultó que ahora las cosas eran diferentes. Debido a que White Knight le había vendido a Luffy demasiado poder de otros sistemas, esto provocó que el fruto, que albergaba la voluntad de un dios, sufría una grave crisis de supervivencia. Para evitar ser olvidado por su anfitrión, Nika optó por forzar una puesta en marcha temprana. Era como una emperatriz consorte ver aparecer de repente en el arena un grupo de recién llegadas llamativas. Para proteger su estatus, ella solo podía sacar a relucir todos sus culos ocultos. En el campo de batalla, Meruem se arrancó la goma que lo cubría. Una rabia incontenible finalmente se reflejó en su rostro impasible. Él era el rey que se encontraba en la cima de la cadena alimentaria de este planeta. ¿Cómo podía un mocoso risueño jugar con él como si fuera una pelota? La cola de Meruem se enderezó de repente. El aguijón del extremo brillaba con una luz púrpura letal. Todo su ser se convirtió en un rayo verde, dando vueltas justo detrás de Luffy. El aguijón apuntaba a la parte posterior de la cabeza de Luffy. Y apuñaló con ferocidad. La velocidad de este ataque fue increíblemente rápida. Ni siquiera el aire tuvo tiempo de producir un estampido sónico. Pero Luffy ni siquiera giró la cabeza. La parte posterior de su cabeza se hundió repentinamente como un globo, esquivando perfectamente el aguijón letal. Inmediatamente después, la cabeza de Luffy giró 180 grados sobre su cuello. Frente a Meruem, que estaba detrás de él, hizo una mueca extremadamente exagerada. Ble. Luffy sacó la lengua, agarró la gruesa cola de Meruem con ambas manos, y entonces, como si hiciera girar un molino de viento gigante, hizo que el rey hormiga quimera se balanceara en el aire, dejando una imagen residual verde. ¡Bum! 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 El cuerpo de Meruem se usaba como un mayal, golpeándose frenéticamente contra las ruinas circundantes. Cada impacto podría destruir la cima de una colina.
El orgulloso y superfuerte cuerpo del rey hormiga, bajo esta atracción violenta e ilógica, también comenzó a emitir gemidos de agotación. Intentó usar Nen para cortarle las manos a Luffy, pero esas espadas Nen, lo suficientemente afiladas como para cortar el acero, al atacar la piel blanca de Luffy, todos fueron rebotados cómicamente. Esta era una forma de pelear completamente irracional. Luffy convirtió la batalla en una comedia absurda. Y Meruem fue el personaje secundario con peor suerte. Ace y Sabo observaban desde la distancia, estupefactos. No pude comprender en absoluto la escena que tenían ante sí. El monstruo que había derrotado a Dragón y Kuma dejándolos indefensos. Ahora Luffy lo balanceaba como si fuera un juguete. Este tal Luffy, ¿qué clase de cosa rara se habrá comido? Ace tragó saliva con dificultad. Incluso llegó a preguntarse si estaba soñando. Sabo también estaba aturdido. El tubo de acero que tenía en la mano hacía tiempo que se había caído y había rodado quién sabe dónde. Este tipo de batalla que pisoteó las leyes físicas hasta convertirlas en polvo. Ya había superado su escasa comprensión. A Meruem lo balancearon hasta que se mareó. Finalmente llegó a su límite. El Nen dentro de su cuerpo estalló sin reservas, liberándose a la fuerza del agarre de Luffy. Se estableció en el aire, jadeando con dificultad. Sangre verde corría por su frente y entraba en sus ojos, haciendo que esos ojos compuestos se vean aún más horribles. Se quedó mirando al joven de pelo blanco que seguía dando saltos en el suelo. Por primera vez, sintió en su corazón una sensación de impotencia. Podía calcular las trayectorias de ataque de dragón, podía ver a través de los puntos ciegos defensivos de Kuma, pero no podía adivinar en absoluto qué movimiento ridículo haría Luffy a continuación. Este mocoso no siguió ninguna convención. Luffy dejó de rebotar. Inclinó la cabeza y miró a Meruem en el aire, luego se metió un dedo en la boca y lo hurgó. Oye, bicho verde. La voz de Luffy denotaba una alegría despreocupada. Usted lastimó a mi familia. Estoy muy enfadado ahora mismo. Aunque dijo que estaba enojado, la sonrisa en el rostro de Luffy se hizo aún más radiante. Agarró ambos extremos del suelo con las manos, como si agarrara una goma elástica gigante, y retrocedió con fuerza. Toda la corteza terrestre de la región autónoma NGL se deformó al compás de sus movimientos. El suelo fue arrastrado como una gigantesca catapulta. Luffy se trató a sí mismo como una bala de cañón, cargando en esta increíble onda. Gomu Gomu no, una niebla blanca se arremolinaba frenéticamente alrededor de Luffy. El latido de los tambores de la liberación alcanzó su punto álgido. Meruem sintió que se enfrentaba a una crisis de vida o muerte sin precedentes. Concentró todo su Nen frente a él, formando un escudo Nen materializado de más de 10 metros de espesor. Se preparó para resistir el golpe final. Cohete blanco. Luffy soltó sus manos. Todo su cuerpo se convirtió en un meteoro blanco, a una velocidad que superó las leyes del tiempo, se estrelló violentamente contra el rey hormiga en pleno vuelo. Noche Blanca dejó el zumo que tenía en la mano dentro de la taberna. Sabía que esta farsa estaba a punto de terminar. Cuando un personaje cómico se pone serio, ha llegado el fin del villano. Luffy se convirtió en un meteoro blanco. Su velocidad era tan vertiginosa que incluso el espacio circundante se distorsionaba gravemente. El escudo Nen materializado, de más de 10 metros de espesor, que se encontraba frente a Meruem perdió su dureza original en el momento en que tocó las manos de Luffy. Ese Nen de alta densidad era como mantequilla al contacto con el calor intenso, cediendo suavemente. Las manos de Luffy se hundieron en el escudo Nen, y luego, de repente, lo destrozó. Con un sonido desgarrador, el escudo Nen, capaz de resistir una explosión nuclear, fue partido en dos por él como si fuera un trozo de tela. Los ojos compuestos de Meruem se contrajeron violentamente. No tuvo tiempo de realizar ningún movimiento defensivo. Las palmas de Luffy, cubiertas de haki de armamento y relámpagos Aosoku, se estrellaron con fuerza contra su pecho. Cohete blanco. Luffy gritó el nombre del movimiento, con una sonrisa despreocupada aún en su rostro. Una elasticidad aterradora que desafiaba por completo el sentido físico común estalló en el pecho del rey hormiga. Meruem sintió cómo sus órganos internos se convertían en una masa ínfime. Su cuerpo quedó estirado en el aire, adoptando una forma extremadamente exagerada. Sus globos oculares se salían de sus órbitas y su barbilla estaba estirada hasta el pecho. Completar esfuerzo supremo. Un gran chorro de sangre verde salió disparado de su boca. Inmediatamente después, la otra invencible rey hormiga quimera salió disparado hacia atrás como una bala de cañón fuera de control.
Atravesó una docena de montañas seguidas, finalmente, se estrelló violentamente contra un enorme lago en el límite de la región autónoma NGL. El rugido era ensordecedor. El violento impacto lanzó el agua del lago por los aires, provocando un aguacero torrencial. Luffy dio una voltereta en el aire y aterrizó con firmeza en el suelo. La niebla blanca que envolvía su cuerpo seguía extendiéndose. Don Dudada, fatalidad Dudada. El latido de los tambores de la liberación resonó entre las ruinas vacías. En un pozo profundo no muy lejos, una mano cubierta de barro y sangre se aferraba al borde del pozo. El dragón salió arrastrándose de la tierra con dificultad. Este hombre, por cuya captura se ofrecía una recompensa altísima y conocido como el peor criminal del mundo, se encontraba ahora en un estado de extremo desorden. Tenía varios huesos rotos en el pecho y cada respiración le provocaba un dolor punzante. Pero eso no le importaba. Su Rinnegan púrpura miraba fijamente a la figura blanca que tenía delante. Observando al joven que saltaba entre las ruinas, riendo como un idiota. La respiración del dragón se aceleró. No por el dolor, pero debido a una conmoción enterrada en lo más profundo de sus recuerdos. ¿Qué demonios es eso? Ivankov se aferró al brazo amputado y se acercó. El rostro de este ejecutivo del ejército revolucionario, cubierto de maquillaje, estaba ahora pálido debido a la excesiva pérdida de sangre. Pero la sorpresa en sus ojos no era menor que la de Dragon. ¿La fruta de goma de Luffy puede siquiera cambiar a este color? Ivankov tragó saliva con dificultad. Había visto a Luffy usar el Gear 2 y el Gear 3. Pero esos movimientos que implicaban vapor y hacer explotar huesos estaban, al menos, dentro del ámbito de lo que se podía comprender en el caso del caucho. Esta forma, que convertía todo el entorno en goma e incluso podía cambiar las propiedades físicas del ataque de un oponente, superaba por completo el sentido común de las frutas del diablo. Dragon no respondió a la pregunta de Ivankov. Apretó los documentos, mientras antiguos clasificados como alto secreto por el gobierno mundial inundaban su mente. Durante 800 años, el gobierno mundial había estado buscando cierta fruta del diablo. Para ocultar su verdadero nombre, incluso le dieron otro nombre de lo más común. Tipo Zoan, fruta humana, Zoan mítica. Modelo Nika. El legendario dios del sol que poseía el poder más ridículo y traía risas y liberación. Así son las cosas, Dragón susurró para sí mismo, con una voz que denotaba una emoción indescriptiblemente compleja. Finalmente comprendió por qué Piernas Pelirrojas trajo esa fruta a Leas Blue hace tantos años. Y por qué le puso ese sombrero de paja, que simbolizaba cierta herencia, en la cabeza de Luffy. Esto no era en absoluto un fruto de caucho del tipo paramecía. Este era un dios borrado del río de la historia por el gobierno mundial. Donda, el sonido de un latido llegó a los oídos de otra persona. El enorme cuerpo de Kuma seguía tendido en el barro. Le costaba levantar la cabeza, su mirada penetrando el polvo que llenaba el cielo para fijarse en el joven vestido de blanco puro. Sin previo aviso, a Kuma se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no podía controlarlos. Como remanente del clan Bartolomé, y como antiguo rey del reino del sorbete, había crecido escuchando a sus mayores contar esa leyenda. La leyenda del guerrero blanco que aparece cuando la gente está en su momento más desesperado y dolido, haciendo sonar los tambores de la liberación para salvar a todos del sufrimiento. Dios Olnica. Kuma repitió el nombre en silencio en su corazón. Antes pensaba que era solo un mito vago y etéreo. Un apoyo espiritual que utilizan los desesperanzados para insensibilizarse. Pero ahora, ese mito se presentaba vívidamente ante sus ojos. Aquí mismo, sobre las ruinas de esta tierra de otro mundo, resonando esos antiguos tambores de guerra. Meruem se elevó hacia el cielo desde las aguas del lago. Sangre verde mezclada con agua del lago goteaba de sus escamas rotas. Su rostro, que originalmente era extremadamente frío, ahora estaba deformado hasta quedar irreconocible. Su mandíbula no se había recuperado del todo después de que Luffy la estirara, lo que le daba un aspecto cómicamente horripilante. Sin embargo, el nen que emanaba de él era aún más aterrador que antes. El agua del lago fue desplazada hacia un lado por este nen, formando una enorme zona de vacío. Meruem sintió una humillación sin precedentes. Él era el rey. Nacido para reinar como la cúspide de todos los seres vivos. Ahora, en realidad, un mono de pelo blanco lo estaba golpeando como una pelota. Para él, esto era peor que la muerte. Las alas membranosas de su espalda vibraron violentamente, y el aire emitió un estruendo sónico penetrante. Se transformó en un meteoro de un verde enfermizo, que se lanzó directamente contra Luffy.
Junto a las ruinas, el dragón escupió un bocado de saliva sanguinolenta. Se obligó a incorporarse a pesar de tener las costillas rotas. Su Rinnegan púrpura volvió a brillar con una luz inquietante. Aunque sus fuerzas estaban muy sirenas, no tenía intención de quedarse solo mirando cómo su hijo luchaba por su vida. Ivankov, cuida de Kuma y de esos niños. Dragón pronunció esas palabras, y el suelo bajo sus pies se hizo ánicos. El haki de armamento volvió a cubrir su cuerpo, y el río negro rojizo fluyó alrededor de sus puños. Se lanzó al encuentro de Meruem. Banso Kenin. Dragón extendió sus dedos en el aire, y una enorme fuerza gravitatoria se fijó directamente sobre el veloz rey hormiga. La figura de Meruem se detuvo bruscamente. Esa sensación de ser arrastrado a la fuerza lo ponía extremadamente irritable. Pero no reduzca la velocidad. En cambio, utilizó la fuerza de la gravedad para acelerar. Alzó en alto el brazo izquierdo gigante y deforme, cubierto de globos oculares. El nen blanco y violento se comprimió en la palma de su mano, convirtiéndose en una deslumbrante bola de luz. Quería reducir a cenizas a Dragón ya es mocoso de pelo blanco. Luffy seguía rebotando en el sitio. Observó cómo Meruem y Dragón se acercaban, riendo aún más alegremente. Viejo, tú también vienes a jugar. Luffy gritó, clavando las manos directamente en el suelo. Una niebla blanca se extiende por sus brazos hasta el suelo. Las ruinas en un radio de varios cientos de metros se convirtieron de nuevo en goma blanda. Dragón, al oír ese anciano en pleno vuelo, no pudo evitar que una comisura de sus labios se contrajera. Este niño aún no había reconocido a su propio padre. Pero ahora no era el momento de preocuparse por eso. La bola de luz Nen de Meruem ya se estaba estrellando contra el suelo. Esa energía destructiva fue suficiente para arrasar por completo toda esta zona. Dragón respiró hondo, y las ondas de su Rinnegan se contrajeron violentamente. Shinra Tensei. Una fuerza repulsiva surgió con Dragón en el centro, encontrándose de frente con la bola de luz Nen. Dos energías de alta dimensión completamente diferentes chocaron frenéticamente entre sí en el aire. El aire estaba desgarrado, con grietas negras visibles. La sangre brotaba de la comisura de la boca de Dragón. Estaba llegando a su límite. La cantidad de nen que el rey hormiga había obtenido tras devorar a la guardia real era simplemente demasiado grande. Justo cuando la bola de luz estaba a punto de aplastar la defensa de Shinra Tensei, Luffy se movió. Agarró el suelo de goma y empujó de él hacia arriba con fuerza. Fue como levantar un trampolín gigante. La bola de luz Nen que en ese momento estaba enfrascada en una lucha con Shinra Tensei fue atrapada directamente por esta superficie de goma. Meruem estaba atónito. Observó cómo su orgulloso y destructivo ataque rebotaba dos veces dentro de la capa de goma del suelo. Entonces, como una pelota desinflada, se deslizó lánguidamente hacia un lado. Ni siquiera causó revuelo. ¿Qué clase de habilidad infernal es esta? Meruem finalmente no pudo evitar rugir. Su orgullosa lógica de combate estaba siendo reducida a polvo hasta que no quedaran ni vestigios. A Luffy no le importaba lo que pensara el rey hormiga. Tras levantar la lona, se lanzó justo por encima de la cabeza de Meruem. Gomu Gomu no, Luffy extendió los brazos en el aire, y su cuerpo comenzó a girar frenéticamente. Su cabello blanco ondeaba salvajemente al viento, y el latido de los tambores de la liberación era ensordecedor. Campeón Molinillo. Sus piernas se transformaron en dos hélices gigantes que se estrellaron contra la cabeza del rey hormiga con un sonido de aire rompiéndose. Meruem presionó los dientes y alzó los brazos para cruzarlos sobre la cabeza. Un escudo Nen materializado apareció una vez más. Se negaba a creer que los ataques físicos de ese chico podrían ignorar la defensa Nen para siempre. Justo en ese momento, el dragón, allá abajo, aprovechó la oportunidad. Sabía muy bien que, aunque el estado de Luffy era extraño, carecía del poder de penetración necesario para matarlo de un solo golpe. Para hacer frente a un monstruo como el rey hormiga, todo el poder debía concentrarse en un solo punto. Las manos del dragón atraviesan los sellos a toda velocidad, y el chakra de su cuerpo fue comprimido hasta el límite. Devastación planetaria. Él no arrojó el núcleo gravitacional al cielo. En cambio, estrelló esa esfera gravitacional negra directamente contra el suelo bajo los pies de Meruem. Se desató una fuerza violenta de succión. Pero esta vez, no estaba atrayendo a las rocas de los alrededores. Se aferró a las piernas de Meruem con una fuerza mortal. El rey hormiga sintió como si la parte inferior de su cuerpo estuviera soldada a la corteza terrestre. La anulación de las leyes de la gravedad le impedía moverse. Mar de maldita.
Meruem maldijo, empujando desesperadamente su Nen para intentar liberarse. Pero el escudo Nen que estaba sobre su cabeza ya había sido destruido y agrietado por el pinwheel de Luffy. Los ataques de Luffy fueron completamente ilógicos. Con cada patada que recibía, el escudo de Nen parecía convertirse en cristal frágil. El dragón no detuvo sus movimientos. El río negro y rojo de su puño derecho estaba comprimido al límite absoluto. Todo su brazo comenzó a supurar gotas de sangre porque no pudo soportar la fuerza. Se impulsó con las piernas, transformándose en un rayo negro que se dirigía hacia el cielo. Puño garra de dragón. Rompe estrellas. El puño del dragón impactó contra el abdomen de Meruem desde abajo. Este puñetazo contenía no solo el haki de destrucción interna de primer nivel del mundo pirata, pero también los atributos destructivos del poder de los 6 caminos del mundo de Naruto. El cuerpo indestructible de Meruem finalmente emitió un crujido desgarrador. La sangre verde salió disparada salvajemente. Sintió como si aquel único puñetazo le estuviera triturando los órganos internos hasta convertirlos en pulpa. La destrucción interna del río de alto nivel destruyó directamente la capacidad de recuperación de la que tanto se enorgullecía. Su defensa estaba rota. Luffy rió despreocupadamente desde arriba. Viejo, buen trabajo en equipo. Luffy dejó de girar. Respiró hondo en el aire, con el pecho hinchado. Su puño derecho se expandió de nuevo, convirtiéndose en un puño blanco gigante varias veces más grande que antes. El rayo Aosoku que se enroscaba alrededor del puño era tan denso como una roja de truenos. Gomu Gomu no, en ese momento, la mirada de Luffy se volvió inusualmente seria. Aunque una sonrisa aún permanecía en su rostro, el haki propio de un rey fue liberado sin reservas. Pistola Elfire. Estrella blanca. El enorme puño blanco, que portaba llamas de alta temperatura generadas por la fricción del aire, se estrelló contra el suelo. Meruem levantó la vista. Observó aquel puño que oscureció el sol. Por primera vez, sus ojos compuestos perdieron su arrogancia prepotente. Finalmente lo entendió. No se enfrentaba a una hormiga ligeramente más grande, pero un completo e irracional bicho raro. Retumbar. El puño gigante blanco se estrelló con fuerza contra la cara de Meruem. Dragón ejerció fuerza desde abajo al mismo tiempo, y el río en su puño detonó por completo. Un ataque en pinza desde arriba y desde abajo. Dos fuerzas destructivas completamente diferentes chocaron violentamente dentro del cuerpo del rey hormiga. El territorio de la región autónoma NGL ya no podía soportar este nivel de devastación. La placa tectónica entera lanzó un chillido estridente y se partió justo por la mitad. Una luz blanca cegadora lo engulló todo a su alrededor. La violenta onda expansiva arrasó varios picos de la cordillera lejana. Kuma incorporó su cuerpo maltrecho, usando sus últimas fuerzas para abrir un pequeño Ursus Shock a modo de escudo, protegiendo a Ivankov, Ace y Sabo que se encontraban detrás de él. Los tres jóvenes contemplaron ante sí la destrucción que abría paso al mundo, olvidándose incluso de respirar. Esta fue la verdadera batalla en la cima. La luz se desvaneció. El polvo en el cielo se fue asentando poco a poco. El bosque primigenio original se había convertido en una cuenca inmensa y sin fondo. En el centro de la cuenca, el dragón se arrodilló sobre una rodilla, jadeando en busca de aire con grandes bocanadas. Su brazo derecho colgaba inerte a su costado, y la sangre goteaba de las yemas de sus dedos sobre la tierra. Su resistencia estaba tan agotada que incluso ponerse de pie le costaba mucho esfuerzo. Pero al mirar hacia adelante, la comisura de sus labios se curvó en un arco de profunda satisfacción. En el suelo, no muy lejos, Meruem yacía allí desplomado como un montón de barro. Ese cuerpo perfecto, fusionado con los genes de la Guardia Real, ahora estaba completamente destrozado. Sus extremidades estaban retorcidas en ángulos imposibles. Tenía el pecho muy hundido y un charco de sangre verdosa se extendía por el suelo. Aquellos ojos compuestos, antaño incomparables, habían perdido completamente el enfoque. El aura de vida se estaba extinguiendo rápidamente del cuerpo de este rey hormiga quimera. Había perdido. Perdido total y completamente. Luffy cayó del cielo. Ya había salido de la forma Gear 5 Nika mientras estaba en el aire. Su cabello blanco se volvió a ser negro, y todo su cuerpo se encogió como una bola que gotea. Con un chapoteo, aterrizó junto a un dragón. Estoy hambriento, Luffy mantuvo los ojos cerrados, murmurando aún que quería comer carne. Pueblo de Zoosa, East Blue, junto a la costa. La brisa marina, cargada de un aroma salado, azotaba contra las rocas escarpadas.
Garp estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una gran roca que sobresalía, sosteniendo una bolsa de senbei de sabor sobrenatural que había comprado en la tienda del jefe Baie, y masticaba con un crujido ruidoso. Sus músculos bronceados brillaban bajo la luz del sol. Cada músculo parecía estar forjado en hierro. Desde que obtuvo el cuerpo del sabio, Garp sintió que su energía era simplemente inagotable. Podía pasar 3 días y 3 noches sin cerrar los ojos y aún así volar montaña una por los aires de un solo puñetazo. Sengoku permanecía de pie a un lado con los brazos cruzados, su sombrero de gaviota balanceándose ligeramente con el viento. Su mirada se perdió en la distancia. La pequeña cabaña de madera con el letrero de la taberna de Makino se alzaba silenciosamente en el centro del pueblo. Sus ojos estaban llenos de emociones complejas. ¿Quién hubiera pensado que la distinguida Marineford trasladaría toda su presencia a este mar tan inestable solo por culpa de una taberna destartalada? Garp se metió el último trozo de senbei en la boca y se sacudió las migas de las manos. Se inclinó hacia Sengoku y bajó la voz. Oye, Sengoku, hablemos de algo. Sengoku lo miró y dijo con irritación. Sé exactamente lo que estás tramando en el momento en que levantas el trasero. ¿Quieres comprar otra entrada para White Knight? Garp ampliamente, con la apariencia de un viejo zorro que acaba de robar una gallina. Sengoku, tú me conoces mejor que nadie. Pero esta vez es diferente. Levantó un dedo, con un tono misterioso. No vamos a ir a esos mundos extraños. Sengoku arqueó una ceja. ¿No es un reino de otro mundo? Entonces, ¿a dónde piensas ir? Garp se frotó las manos. Un brillo incontrolable apareció en sus ojos. Vayamos al Valle de Dios. En cuanto se pronunciaban esas palabras, incluso la brisa marina pareció congelarse por un instante. Sengoku se puso completamente rígido. El nombre que el gobierno mundial había borrado por completo del mapa estalló en su mente. Valle de Dios. Aquella gran batalla de hace 38 años. Era un recuerdo que su generación de marines jamás podría borrar. ¿Valle de Dios? La voz de Sengoku bajó inconscientemente. ¿Los casos del jefe Baie incluyen nuestra historia pasada? Garp le dio una fuerte palmada en el hombro a Sengoku, haciendo que el digno almirante de la flota tropezara. ¿Eres tonto? Incluso puede resucitar a los muertos. ¿Qué importa un pequeño fragmento de historia del pasado? Ya le pregunté a White Knight antes. Me dijo que mientras el dinero sea el adecuado, puede abrir cualquier instancia. Sengoku frunció el fruncido. Su expresión pasó rápidamente de la sorpresa a la solemnidad. Esto podría no ser una buena idea. Go-Bayei abarca demasiado. No solo es el lunático de Rox, sino también el lío que involucra a los dragones celestiales. Hizo una pausa, con un tono grave. ¿Qué sentido tiene volver a experimentar ese campo de batalla infernal? Garp frunció el labio. Parecía desdeñoso. ¿Qué quieres decir con volver a experimentarlo? ¿Cuál es nuestra fuerza actual? Flexionó el brazo, sus bíceps bronceados se abultaron y las venas sobresalían. ¿Has olvidado tus verdaderas 1000 manos que pueden aplastar una isla con una sola palma? Con mi cuerpo sabio más las 8 puertas, si hubiera sabido esto entonces. Y la voz de Garp se elevó repentinamente. De ninguna manera ese bastardo de Roger se habría llevado toda la gloria. Roger. Ese nombre era como una aguja que pinchaba con precisión los nervios de Sengoku. El rabillo de su ojo se contrajo. En la batalla del Valle de los Dioses de aquella época, Garp y Roger unieron fuerzas para derrotar a Rox. Por ello, Garp fue aclamado como el héroe de la marina. ¿Pero qué hay de ese tal Roger? Se había regodeado delante de ellos muchísimas veces. Sin mencionar a ese bastardo del sombrero de paja que inició la gran era pirata más adelante, causando un sinfín de problemas a la marina. Garp captó con agudeza el sutil cambio en la expresión de Sengoku. La sonrisa en su rostro se volvió aún más astuta. Le dio un codazo a Sengoku discretamente. ¿No te dan ganas de darle una buena paliza a ese tipo? Estas palabras fueron como una chispa. Aquello ascendió directamente el polvorín que había permanecido latente en el corazón de Sengoku durante décadas. Roger. Ese cabrón que siempre llevaba un sombrero de paja y se reía sin piedad. Y Rocas. Ese ambicioso e insoportable señor del mar. ¿Qué precio tan trágico pagaron los marines en Go-Bayei en aquel entonces? El propio Sengoku estuvo a punto de no salir con vida. Sí, si pudiera regresar a ese tiempo con su poder actual. Las pupilas de Sengoku se dilataron ligeramente. Una escena surgió involuntariamente en su mente. Se transformó en un Buda dorado de decenas de metros de altura, con 1000 imponentes brazos de madera que se alzaban tras él, ocultando el sol.
Triturar rocas hasta convertirlas en tierra. Abofeteando a Roger contra el suelo. Esa sensación sería 100 veces más satisfactoria que convertirse en almirante de flota. La respiración de Sengoku se hizo pesada. Su ceño fruncido se fue relajando poco a poco. Lentamente levantó la cabeza y miró a Garp con ojos ardientes. Solo prodijo 2 palabras. Vamos a hacerlo. Garp estalló en una carcajada ensordecedora, asustando a las aves marinas y haciéndolas volar. Ja 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 ja. Esa es la actitud. Vamos. Encontraremos al jefe Bai ahora mismo. 2 ancianos cuya edad combinada rondaba los 150 años. En ese momento, eran como 2 delincuentes que habían acordado pasar la noche en vela en un cibercafé. Con los hombros encorvados, camine sobre grandes zancadas hacia la taberna. La familiar puerta de madera de la taberna se abrió de golpe. Las campanillas de viento que cuelgan de la puerta emiten un tintineo nítido. El jefe Bai estaba tumbado en una mecedora detrás del mostrador, con un libro de manga cubriéndole la cara, respirando con calma como si estuviera quedándose dormido. Su corto cabello plateado se asomaba por los bordes del manga, con un aspecto desalinizado. Kaido, vestido con un uniforme de guardia de seguridad, sostenía un trapo y, con gran esfuerzo, inclinaba su enorme y algo cómica figura para limpiar las mesas. Su credencial de empleado tenía impresa de forma destacada el número 007. Al oír la puerta, los movimientos de Kaido se tensaron ligeramente. De reojo, vio que los visitantes eran Garp y Sengoku. Su cuerpo se tensó instintivamente por un segundo, luego apartó la mirada rápidamente, encontrando no haber visto nada, y se concentró en limpiar la mesa. Incluso limpió el mismo sitio 7 u 8 veces. Frente a esos viejos gamberros de la marina que hacían trampas a cada paso, Kaido solo tenía una estrategia de supervivencia. Manténgase lo más lejos posible. Garp no tenía tiempo para ocuparse de él. Se dirigió al mostrador y golpeó la superficie de madera con la mano con un fuerte estruendo. Jefe Bai. Despierta. Aquí hay grandes empresas. El jefe Bai apartó lentamente el libro de manga de su cara. Bostezó. Sus ojos perezosos estaban entreabiertos mientras miraban a los 2 que tenía delante. Veteranos, ¿recibieron sus salarios del mes? Garp sacó un grueso fajo de billetes de su túnica y lo estrelló contra el mostrador. La pila de billetes era tan gruesa como un ladrillo. Queremos personalizar una instancia. A los ojos del jefe Bai finalmente se abrieron por completo. Se incorporó, con un brillo de curiosidad en los ojos. ¿Ah? ¿Una instancia personalizada? Sus dedos golpean suavemente el mostrador 2 veces. Es muy caro. Sengoku dio un paso al frente con expresión solemne. El dinero no es problema. Miró al jefe Bai a los ojos y dijo enfáticamente. Queremos ir al Valle de Dios. Los movimientos del jefe Bai se detuvieron por un instante. Entonces, las comisuras de sus labios se curvaron lentamente en un arco juguetón. Por supuesto, él sabía lo que era Go Valley. Fue la batalla más legendaria en el mundo del rey pirata. El lugar donde fueron aniquilados los piratas de las rocas. La batalla que convirtió al héroe marino Garp en una leyenda. Ustedes solo quieren volver y pisotear a unos debiluchos. Garp no ocultó sus intenciones. Su voz fuerte casi hizo volar el techo de la taberna. Cualamente. Voy a volver y les voy a dar una paliza a esos 2 cabrones, Roger y Rox. Golpeó el mostrador con el puño, haciendo que la madera crujiera y chirriara. Aquella pelea fue tan frustrante. Esta vez les mostraré lo que es la verdadera crueldad. En un rincón, Kaido intentaba en silencio hacerse aún más pequeño mientras limpiaba la mesa. El jefe Bai miró a los 2 ancianos sentados de batalla. Levantó 2 dedos. 200 millones de bayas. Hizo una pausa. Sin crédito 200 millones. La ceja de Sengoku se crujiente. Pero solo se movió una vez. Apretó los dientes y sacó una tarjeta de color negro azabache del interior de su capa de justicia. Una tarjeta negra de emisión especial del gobierno mundial. Deslízalo. El jefe Bai tomó la tarjeta negra y la deslizó por un dispositivo de aspecto extraño que había en el mostrador. Timbre. Pago realizado con éxito. Garp se crujió el cuello, y sus articulaciones emitieron una serie de chasquidos como petardos. Apretó los puños, haciendo crujir los nudillos. Llevo mucho tiempo deseando pelear. El jefe Bai devolvió la tarjeta negra por encima del mostrador. Chasqueó los dedos. El sonido nítido resonó en la silenciosa taberna. Al instante siguiente, el espacio en el centro de la taberna se deformó repentinamente. El aire se agitó como por la acción de una mano gigante invisible, la luz se dobló y el vacío se abrió desgarrado.
Un vórtice que emitía un resplandor rojo oscuro apareció de la nada. Desde lo más profundo del vórtice, se podía oír los débiles y ensordecedores sonidos de gritos de batalla. El rugido de los cañones. El choque de espadas. El aullido de las olas del océano. Un olor violento y caótico a sangre, propio de la vieja era, emanaba del vórtice. Ese era el viento de hace 38 años. Sengoku respiró hondo. Se quitó lentamente el sombrero de gaviota y lo colocó con cuidado sobre el mostrador. La capa de la justicia que llevaba a la espalda ondeaba sin que soplara viento alguno, chasqueando con fuerza. Garp no dudó ni un segundo. Avanzó a grandes zancadas, tomando la delantera al adentrarse en el vórtice de color rojo oscuro. Risas salvajes resonaron desde el espacio deformado, reverberando por toda la taberna. Roger. Rox. He venido a ajustar cuentas. Sengoku le seguía de cerca. Su figura se desvaneció en la luz roja oscura. El vórtice se contrajo lentamente. Cierre. Disipándose. La paz volvió a la taberna una vez más. Solo quedaba el sombrero de gaviota sobre el mostrador y el persistente olor a sangre de la vieja época. El jefe Bahie volvió a recostarse en su mecedora. Cogió el libro de manga y se cubrió la cara con él de nuevo. Una leve sonrisa se asomó en sus labios. Murmuró entre dientes. Este va a ser un buen espectáculo. Timbre. El sonido de notificación del sistema resonó sobre las ruinas. La misión principal de la instancia intermedia cazador. Arco de la hormiga quimera se ha completado. Se ha confirmado la muerte de Target Meruem. Regresamos ahora a región autónoma NGL. 6 pilares de luz blanca emergieron desde las profundidades de la corteza fracturada. Los pilares de luz atravesaron el cielo polvoriento y se adentraron directamente en las alturas. Dragón, gravemente herido y al borde de la muerte. Kuma, paralizado. Ivankov, con un brazo amputado. Y los 3 hermanos Luffy, inconscientes por el esfuerzo excesivo. Los 6 estaban envueltos en la luz. Los residuos elementales del continente de Teyvat y el Nen del mundo de los cazadores rozaban violentamente los bordes de los pilares de luz. Emite un zumbido penetrante. En el segundo siguiente, la luz brilló con intensidad. Las figuras de las 6 personas desaparecieron por completo de las ruinas calcinadas. Azul Este. Pueblo de Fosa. La puerta de madera de la taberna de Makino crujía con la brisa marina. Wittenite estaba sentada detrás de la barra y bostezó. El último sorbo de café que quedaba en su taza acababa de llegar al fondo. 6 cuerpos ensangrentados cayeron de la nada sobre el suelo abierto del salón principal de la taberna. Agosto. Varias tablas del suelo de madera presentaban grietas. Un fuerte olor a sangre, mezclado con el aroma a tierra quemada de otro mundo, llenó instantáneamente la sala. Makino acababa de traer de la cocina un plato de carne asada. Al ver esta escena, el plato casi se le resbaló de las manos. El dragón se arrodilló sobre una rodilla en el suelo. La herida profunda en su pecho aún supuraba sangre de color rojo oscuro. Su Rinnegan púrpura había regresado a pupilas negras ordinarias debido al sobreesfuerzo de su poder ocular. El enorme cuerpo de Kuma se desplomó en un rincón como un montón de chatarra. Las piezas mecánicas y el cableado estaban expuestos al aire, chisporroteando con chispas eléctricas. Ivankov se aferró a su brazo izquierdo amputado, sintiendo de dolor. El más lamentable era Luffy. Todo su cuerpo parecía un trapo que hubiera sido escurrido por completo. Su piel arrugada se aferraba fuertemente a sus huesos. Incluso su respiración se había vuelto extremadamente débil. Era casi inaudible. Aunque Ace y Sabo habían sido protegidos desesperadamente por Kuma, su resistencia física hacía tiempo que había llegado a su límite. Los dos yacían despatarrados junto a Luffy, jadeando en busca de aire con grandes bocanadas. Wittenite se recostó en su silla, observando a aquel grupo de clientes patéticos. Su expresión permaneció tranquila e imperturbable. Al haber logrado matar al rey hormiga mutado, estas personas ya habían superado todas las expectativas. Makino, saca toda la carne de la cocina. Wittenite dio unos golpecitos en el mostrador de madera. Y consigan algunas vendas para estos clientes importantes. Makino se movió rápidamente y corrió hacia la cocina. Ivankov apretó los dientes y sacó una jeringa rosa de su peinado afro. Se inyectó directamente una alta concentración de hormonas curativas en el cuello. La carne del brazo amputado comenzó a retorcerse y a crecer a una velocidad visible a simple vista. Se obligó a arrastrarse hasta allí y les puso una inyección a Dragón y Kuma, respectivamente. Solo entonces el pálido rostro de Dragón recuperó un poco de color.
Tomó aire con dificultad y se puso de pie, apoyándose sobre las rodillas. El tierno baile. La voz de dragón denotaba el agotismo de un superviviente. El precio de la entrada esta vez realmente valió la pena por la emoción. Pero sus ojos brillaban de forma aterradora. Esa sensación de traspasar los límites, al borde de la vida y la muerte, era algo que no había experimentado en todos sus años de clandestinidad en el mundo pirata. Noche Blanca sonó y no respondió. Porque el panel de liquidación del sistema ya había aparecido. Comenzando a distribuir las recompensas por completar instancias cliente. Monkey D. Luffy evaluación. S. Notas. Eliminación de nivel superior, despertar forzado de un estado divino recompensas. Semilla Nen de tipo especialista, vitalidad celular de nivel rey hormiga quimera. Un rayo de luz blanca pura descendió del vacío. Se estrelló directamente contra el cuerpo arrugado de Luffy. Su respiración, que había sido tan débil que era casi inaudible, de repente se convirtió en un jadeo similar al de un fuelle. Luffy abrió los ojos de golpe. El brillo en sus pupilas parecía haber sido aumentado artificialmente por alguien. Se precipitó hacia la montaña de carne asada que Makino acababa de sacar. Agarró 2 trozos de carne con hueso, más horribles que sus brazos, y se los metió en la boca. A medida que ingería la comida, sus músculos arrugados se hincharon rápidamente, como si se estuvieran inflando. Una oleada de nen extremadamente masiva y pura surgió de su cuerpo. Se entrelazaba perfectamente con su haki del conquistador. Sobre la cabeza de Luffy, se formó una figura blanca borrosa. Al ver a Luffy atiborrarse, el ojo de dragón no pudo evitar temblar. Él lo sabía. Su hijo había experimentado una transformación completa. Cliente. Monkey D. Dragón evaluación. SS observaciones. Principal causante de daño, fusión perfecta de poderes de doble sistema recompensa. Intención definitiva de tipo emisor. Bodhisattva Wanjin de 100 tipos nota. El legado de toda una vida en las artes marciales del presidente de la Asociación de Cazadores, Netero. Una esfera dorada de luz se hundió en la frente del dragón. El cuerpo del dragón se congeló repentinamente. Imágenes de incontables días y noches repartiendo puñetazos inundaron su mente. Un anciano con uniforme de artes marciales. Lanzando 10.000 puñetazos de gratitud cada día. Desde el amanecer hasta el atardecer. Desde la juventud hasta las cañas. Hasta que la velocidad de sus puñetazos superó la del sonido. Ha sobrevivido al paso del tiempo. El dragón levantó involuntariamente su mano derecha. Cerró los ojos. Su pulgar y su índice se presionaron ligeramente entre sí. Zumbido, un fantasma dorado de Wanjin, con múltiples brazos y de decenas de metros de altura, apareció fugazmente tras él. En ese instante, el aire de toda la taberna fue succionado a la fuerza. La extrema presión de las artes marciales hizo imposible que Ace y Sabo, que estaban cerca, pudieran ni respirar. Dragón abrió los ojos y exhaló una larga bocanada de aire turbio. Miró sus manos. Olas tempestuosas se agitaban en su corazón. Este tipo de artes marciales, que perfeccionaban los movimientos más allá de los límites físicos, eran más puras que cualquier fruta del diablo. Y más aterradora que cualquier fruta del diablo. Cliente. Bartolomé Kuma evaluación. S. Observaciones. Defensa perfecta, aplicación de habilidades a nivel conceptual recompensa. Tipo de conjurador. Mansión de cuarta dimensión, versión de creación de espacio mejorada. Una capa de nen suave envolvió el cuerpo mecánico dañado de Kuma. Sus heridas comenzaron a sanar rápidamente. Sintió que su percepción del espacio alcanzaba una dimensión completamente nueva. Combinado con el poder de la fruta de papaya ahora podía repeler cualquier ataque directamente hacia una dimensión diferente. Si se producía un ataque, simplemente lo repelía. Limpio y eficiente. No quedaría ni una mota. Cliente. Emporio Ivankov evaluación. A recompensa. Maestría en nen de tipo transmutador. Ivankov agitó con entusiasmo su brazo de recién nacido. El nen rosa danzaba en las yemas de sus dedos, cambiando sus propiedades y forma de voluntad. Fue una combinación perfecta para la fruta hormona. Cliente. Porgas de Ace, Sabo evaluación. B. Observaciones. Apoyo al combate, potencial encomiable recompensa. Dominio de las aplicaciones básicas del nen. Ten, Zetsu, Ren y Atsu. 2 esferas de luz ligeramente más pequeñas se fusionaron para formar los cuerpos de Ace y Sabo, respectivamente. Sus cuerpos se sacudieron. Un grillete invisible fue roto a la fuerza. Una energía completamente nueva comenzó a fluir por sus extremidades y huesos. Los conocimientos y las técnicas relativas a los 4 principios básicos del nen quedaron grabados directamente en sus mentes.
Hace extendiendo la mano instintivamente. Una masa de aura invisible envolvió la palma de su mano. Entonces activó el poder de la mera Nomi. La densidad y la temperatura de las llamas eran un nivel completamente superior a las anteriores. Sabo apretó el puño, sintiendo el aura fluyendo dentro de él. Este poder no era tan feroz como el Aki, pero encierra posibilidades en constante cambio. Por su edad y fuerza, esto sin duda abrió la puerta a un nuevo mundo. Todas las recompensas para los clientes ya se habían distribuido. La taberna quedó sumida en un breve silencio. Solo Luffy seguía royendo huesos sin piedad. Crujido, crujido. White Knight estaba sentada detrás de la barra, con una apariencia tranquila. En realidad, su mente estaba siendo inundada por notificaciones de sistemas de alto nivel. Timbre. White Knight arqueó una ceja. Aquí llega el plato fuerte. Recompensa obtenida con rango SSS. Dominio máximo de todos los tipos de NEM. Mejora, emisión, transmutación, manipulación, conjuración y especialización. Un guerrero hexagonal. Directamente al máximo. Recompensa de rango calamidad obtenida. Enciclopedia biológica del continente oscuro, derechos de invocación para las 5 grandes calamidades desbloqueados. Arma Brión. Vía de forma de vida gaseosa. Serpiente de 2 colas Elbei. La enfermedad de Zobar. La bestia que cuida humanos, Papú. Lanzar a cualquiera de ellos a Marineford, probablemente a Kaino y Sengoku ni siquiera sabrían cómo morir. Pero ninguna de ellas era la más ridícula. La más ridícula fue la última. Recompensa de tipo regla de grado especial obtenida. El milagro de Nanika, concede deseos y peticiones sin efectos secundarios. La mano de White Knight que sostenía la copa se detuvo en el aire. El milagro de Nanika. En el mundo de los cazadores, esta criatura era incluso más aterradora que el rey hormiga. Siempre y cuando se cumplieron las condiciones, cualquier deseo podía ser concedido. Cualquiera. Ahora el sistema había eliminado directamente los efectos secundarios. ¿Qué significaba esto? White Knight dejó lentamente su taza. Esto significaba que poseía una habilidad a nivel de reglas, donde su palabra era ley. Podía conseguir todo lo que quisiera. Sin precio. Sin reacciones negativas. Sin límite superior. White Knight miró a Luffy, que seguía comiendo frenéticamente, y luego a Dragón, que estaba cubierto de sangre pero tenía los ojos brillantes. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Este caso valió la pena, sin duda, más de lo que costó. La ingravidez de la teletransportación desapareció por completo. Garp abrió los ojos de golpe. El penetrante olor a humo de pólvora le llegó directamente a los pulmones. El estruendo ensordecedor de los cañones retumbaba en sus oídos. Bajó la mirada hacia sus manos. La piel era firme y brillante. No había ni rastro de ese maldito pelo blanco. Los músculos bronceados sobresalían en bloques bien definidos. Sentían como si estuvieran repletos de explosivos listos para detonar en cualquier momento. Este cuerpo rebosaba de vigorosa vitalidad. Apretó los puños con fuerza. Sus nudillos emitieron una serie de chasquidos secos, como si estuvieran chisporroteando frijoles. El campo de batalla de Gobayei de hace 38 años. Incluso el aire delataba una semilla de sangre desenfrenada. Un montón de escombros cercano fue apartado bruscamente a patadas. Sengoku salió arrastrándose de entre las ruinas, con el rostro cubierto de polvo y mugre. Por costumbre, levantaba la mano para ajustarse el sombrero de gaviota que llevaba en la cabeza. Solo para no encontrar nada allí. Su cabello negro y rizado estaba cubierto de polvo. Volvió a extender la mano para tocarse la barbilla. Esa icónica barba trenzada también había desaparecido. Su barbilla descubierta le hacía sentir bastante incómodo. Garp observó la apariencia juvenil de Sengoku. No pude evitar sonreír ampliamente y soltar una carcajada. Sengoku sacudió el polvo de la ropa y miró a Garp. Los dos cruzaron miradas. Sus sonrisas se extendían simultáneamente de oreja a oreja. La transmigración del alma fue un éxito. Lo más importante es que podía sentir claramente el poder dentro de sus cuerpos. La vitalidad abismal del cuerpo del sabio fluía a través de los meridianos de Garp. La fuerza vital del elemento madera fluía por la sangre de Sengoku. El boleto comprado por 200 millones de berries valió la pena cada centavo. Los negocios de ese chico, White Knight, eran bastante justos. No solo habían recuperado su físico juvenil en plena edad, pero incluso habían traído de vuelta a todos los tramposos por los que habían arriesgado sus vidas en el caso ese. Esto era prácticamente como volver al pueblo inicial con equipo divino de nivel máximo para una masacre.
Una ráfaga de viento salvaje, que levantaba arena y piedras, azotó las ruinas en ruinas. Una figura saltó ágilmente sobre un muro derruido no muy lejos de allí. El hombre llevaba un sombrero de paja andrajoso. En su mano sostenía un estoque que aún goteaba sangre. Esa sonrisa icónica y despreocupada se dibujaba en las comisuras de sus labios. No era otro que el joven Gold de Roger. El futuro rey pirata. Ese hombre legendario con una recompensa de hasta 5.564.800.000 berríes. Roger les gritó con todas sus fuerzas. Su voz se abrió paso entre el estruendo de los cañones y llegó hasta ellos. Garp. ¿Por qué te quedas mirando, cabrón? Ese loco de Rox está a punto de atacar. Deja de perder el tiempo. Unamos fuerzas y acabemos con él rápidamente. Roger blandió su famosa espada, hace. La punta de la espada apuntaba hacia la aterradora corriente de aire rojo oscuro en el centro de la isla. Gab levantó la mano derecha. Con destreza, se metió el dedo meñique en la fosa nasal y la hurgó. Sus ojos estaban llenos de un desdén manifiesto. Unirse. En aquel entonces, sí que me alié contigo para ganar esta batalla. Pero eso fue entonces. Ahora he vuelto con trucos. Gab curvó el dedo, que estaba manchado de mocos. Lo golpeó con fuerza repentina. Un moco oscuro y denso salió disparado con un silbido agudo al atravesar el aire. La corriente de aire se desgarró a la fuerza. El moco rozó el borde del sombrero de paja de Roger al pasar volando. Se estrelló directamente contra una enorme roca que estaba detrás de Roger. Con un estruendo atronador. La roca, que habría requerido de varias personas para rodearla con los brazos, quedó hecha añicos. Los escombros caían al suelo por todas partes. La sonrisa en el rostro de Roger se congeló por completo. Volví a mirar el montón de escombros que tenía detrás. Luego se volvió para mirar a Garp. Tenía los ojos muy abiertos, con una expresión que decía que había visto un fantasma. Garp alzó la voz y le rugió a Roger. ¿Formar equipo? ¿Quién te crees que eres, Roger? No gasté 200 millones de berries para volver y formar equipo contigo. Hoy voy a darles una paliza a ti y a ese bastardo de Rox. Roger quedó atónito por el ataque verbal. No tenía ni idea de qué le pasaba a Garp ese día. Normalmente, este viejo perro era irritable, pero nunca había sido tan arrogante. En realidad, él también quería pegarle. Antes de que Roger pudiera replicar. El suelo de toda la isla comenzó a temblar violentamente. La densa humareda fue arrancada a la fuerza por una violenta ráfaga de aire. Varias figuras altas emergieron lentamente de la niebla. Al frente caminaba un joven corpulento que portaba una gran hoja. El joven Edward Neugate. Los futuros 4 emperadores Barba Blanca. Es monstruo con una recompensa de 5.000 millones, 46 millones. Flotando a su lado había un hombre desafiante con una abundante cabellera rubia. Shiki. El futuro almirante de los piratas voladores. Un legendario gran pirata cuya recompensa también era una cifra astronómica. Junto a él había una mujer de complexión relativamente delgada. En su mano sostenía la espada larga Napoleón. Charlotte Limblin. La futura Big Mom de los 4 emperadores. Estos monstruos avanzaron uno al lado del otro. Su aterrador Aki del Conquistador era como un rayo rojo tangible. Se entrelazó y chocó frenéticamente en el aire. Las rocas circundantes fueron aplastadas por el Aki, formando innumerables grietas finas. Algunos de los marines y piratas más débiles echaron espuma por la boca y se desmayaron al instante. Finalmente, los piratas de Rox hicieron su aparición. El joven Barba Blanca se estrelló a Murakumojiri violentamente contra el suelo. La tierra dejó escapar un sordo rugido. Gurararara. Garp. Hoy, este lugar será la tumba de ustedes, infantes de marina. León de Oroshiki flotaba en el aire, mordisqueando un cigarro. Su rostro reflejaba una risa arrogante. Así que tú también estás aquí, Roger perfecto, me encargaré de todas estas monstruosidades juntas. Mamá Grande sacó la lengua y se lamió los labios. Me pregunto a qué sabrán las almas de estos marines. Enfrentándose a estos 3 monstruos que algún día sacudirían las yeguas. Sengoku dio un paso adelante. Una deslumbrante luz dorada comenzó a emanar de su cuerpo. El poder de su gran forma de Buda estaba despertando en su interior. Estaba ansioso por ver qué se sentía al golpear piratas con las verdaderas 1000 manos. Pero Garp extendió un brazo grueso y detuvo a Sengoku. Sengoku. No interfieras todavía. Déjenme a estos mocosos arrogantes, voy a darles personalmente una lección sobre el respeto a los mayores. Sengoku frunció el labio.
Sabía que Garp estaba ansioso por pelear. Como ya se habían gastado el dinero, tenía que dejar que el viejo se divirtiera a sus anchas. Sengoku retiró su luz dorada y se hizo a un lado. Preparándome para ver la actuación de Garp. Garp se cruzó el cuello con fuerza. Sus vértebras cervicales emitieron una serie de chasquidos que le provocaron un fuerte dolor de muelas. Respiró hondo el aire impregnado de olor a sangre. El inmenso chakra del modo sabio que había en su interior se encendió por completo, como un volcán dormido. Llamas de energía verde brotaron de la superficie de su cuerpo. Esa fue la señal de que las 8 puertas se estaban abriendo. Dio un paso firme hacia adelante. La dura roca bajo sus pies se agrietó extensamente como una galleta frágil. Grietas parecidas a telarañas se extienden frenéticamente en todas direcciones. Un aura violenta se elevó hacia el cielo. Repelió con fuerza el haki del conquistador combinado liberado por el grupo que tenía enfrente. El joven Barba Blanca se detuvo en seco. Apretó con más fuerza su agarre sobre Murakumojiri. Su mirada se volvió más solemne que nunca. Podía sentir que el aura del marine llamado Garp, que estaba frente a él, había cambiado. Se había vuelto completamente ajeno y extremadamente peligroso. León de Oroshiki también dejó de lado su sonrisa arrogante. El cigarro que tenía en la boca casi se le cae al suelo. La codicia en el rostro de Big Mom se transformó en incertidumbre y alarma. Garp levantó lentamente el puño derecho. Arcos eléctricos azules danzaban inquietos en las puntas de sus dedos. Inmediatamente después, una luz cegadora y atronadora envolvió por completo todo su brazo. Modo chakra de liberación de rayos. Poder destructivo de rayos perfectamente fusionado con haki de armamento. El aire estaba impregnado del penetrante olor a ozono. De pie sobre el muro, los ojos de Roger se abrieron de par en par como un par de campanillas de cobre. Conocía de Garp desde hacía muchísimos años. Pero nunca había visto a ese tipo descargar electricidad. ¿Qué tipo de fruta del diablo comió? Roger tragó saliva con dificultad. De repente, sintió que la batalla de hoy era completamente diferente de lo que había imaginado.